Quiero agradecer de corazón a todos los miembros del canal por apoyarme. Literalmente es una ayuda enorme que recibo de ustedes. Recuerden que teniendo la membresía pueden ver los videos unas semanas antes de que los suba regularmente. Capítulo 1. Era casi medianoche cuando Yami lo vio. Estaba a punto de irse a dormir, revisando afuera una última vez para asegurarse de que no hubiera nadie afuera planeando atacar. Lo hacía todas las noches. Se había convertido en un ritual para él hacía años, cuando encontró su escondite por primera vez. Saldría una última vez, sin importar el mal tiempo. Quizás fumaría un último cigarrillo. No importaba lo duro que se comportara, ellos lo sabían. Todos los que vivían bajo su techo y su protección sabían que él se preocupaba. Sabían muy bien que mataría a cualquiera que se atreviera a hacerles daño. Claro, Yami no era la persona más amable que uno pudiera conocer, pero eso no significaba que fuera cruel. Se preocupaba mucho por esos sinvergüenzas que vivían en el escondite. Idiotas que fueran, pero no estúpidos. Pero esta noche, algo era diferente. Llovía a cántaros. El agua goteaba del techo y caía al suelo. Las ventanas resonaban con el viento. Incluso la puerta tenía problemas para mantener el aire frío afuera. Era septiembre. No era el mes más frío, pero el calor del verano ya se estaba desvaneciendo del reino. Y a medianoche, el aire era tan frío que se podía ver su aliento. Si Yami tuviera que adivinar, diría que este año el invierno se adelantaba. Pero eso no fue lo que lo perturbó. Fue la presencia de una persona lo que le llamó la atención. Una persona de la que desconocía el ki. Un desconocido. Lo más extraño era que solo podía sentir el ki, no la magia. Quienquiera que fuese debía de ser experto en ocultar su magia. Con un resoplido, Yami dejó caer el último cigarrillo del día al suelo, aplastándolo con la bota. El ki no estaba muy lejos. Estaba en el límite del bosque que rodeaba el escondite. Su ki no era amenazante. Podría ser alguien que se había perdido. Así que Yami decidió buscar primero. Caminando hacia el límite del bosque, vio a alguien. Pero no era como esperaba. Un chico, de unos 15 años, estaba allí de pie. Se apoyó en un árbol. La lluvia le caía por la cara, golpeando la hierba bajo sus pies. Fue entonces cuando Yami se dio cuenta de que el niño no llevaba zapatos. Ni calcetines, para ser exactos. Estaba descalzo sobre la hierba, con las rodillas temblando por el esfuerzo de mantenerse en pie. Su ropa estaba rota por todas partes. Una camisa blanca sencilla y un pantalón gris oscuro. Aunque eran viejos, notó Yami. El cabello rubio ceniza estaba enmarañado por la lluvia, sus ojos verdes apenas se abrían. El chico aún no lo había notado. Jadeaba con fuerza y se sujetaba el costado izquierdo. Estaba herido. Un ciego podría verlo. Yami no podía ver cuánto. Pero sabía que algo andaba mal con lo que veía. Y aunque estaba visiblemente herido, sostenía un libro con fuerza. Su grimorío, supuso Yami. Si acertaba con la edad, debía de haberlo recibido este año. Un adolescente con la ropa rasgada estaba parado al borde del bosque, con la ropa rasgada y herido. Por lo que Yami pudo ver, probablemente también estaba bajo de peso. La clavícula se asomaba bajo la camisa y Yami apostaría a que también se le verían las costillas. «Oye, niño», Yami extendió la mano, pero el niño se estremeció y se apartó. De repente, completamente despierto, el adolescente lo miró con ojos inseguros. Sus rodillas aún temblaban, quizás incluso más que antes sin el árbol que los sostenía. La lluvia no las golpeaba con fuerza bajo la protección de los árboles, pero Yami prefería llevar al niño adentro. «¿Qué haces aquí?», preguntó. Ninguna respuesta. Ni una sola palabra salió de los labios del niño, aunque Yami presentía que quería hablar. «¿Corriste hasta aquí?», intentó de nuevo. Una vez más, ninguna respuesta. El chico miró a su alrededor, como si intentara localizar a la gente que lo rodeaba. Miró detrás de Yami e incluso se giró para ver si había alguien. ¿Tenía miedo de ser atacado? ¿Venía alguien con él? ¿Estás solo?, fue su siguiente pregunta. Parecía que no importaba lo que dijera, el chico no respondía. Pero volvió a centrarse en él. Eso era un sobresalto. Probablemente significaba que estaba solo. Yami solo podía adivinarlo, si no hablaba con él. Estaba sinceramente preocupado. El chico estaba demasiado delgado, solo y sin ropa adecuada. Yami ni siquiera sabía cuántos años tenía. Pero definitivamente era un adolescente. No mayor de 17. Calculó que tendría entre 14 y 17, en realidad. Lo intentaría una vez más. ¿Quieres entrar?,
Señaló hacia el escondite en medio del campo. El chico miró por encima del hombro, sin decir palabra. Parecía escudriñar el edificio. Por un instante, Yami creyó que lo seguiría. Hasta que frunció el ceño y se encogió un poco. Casi resbaló en la hierba mojada, intentando mantener el equilibrio con los pies descalzos. Yami frunció el ceño. Eso era un no. No iba a obligar al niño a seguirlo. Vio cómo el chico se apartaba bruscamente cuando se acercaba demasiado. Obligar al chico a venir solo acabaría en un desastre. Tendría que usar otra estrategia. De acuerdo, se encogió de hombros. Si cambias de opinión, puedes entrar. La puerta no estará cerrada. Pero te advierto que los demás están un poco locos. Vio el pánico en los ojos del adolescente y supo que la había cagado. Aunque no mucho, añadió rápidamente. Pueden ser un poco, demasiado, dijo Yami con cautela. Dicho esto, se giró para volver adentro. No podía hacer mucho con un adolescente que reaccionaba tan mal con los demás. Ni siquiera lo tocó, pero aún así se apartó. Tenía miedo de que lo tocaran. Lo que hubiera pasado, no era bueno. Dentro del escondite, todos estaban reunidos en la mesa, algunos sentados en el sofá, otros en el suelo, como Luke. Oiga, capitán, ¿qué pasó ahí fuera?, preguntó Magna. Ah, así que se habían dado cuenta. Yami sabía que no eran tontos. Sabían, igual que él, que algo andaba mal. Probablemente lo observaban desde las ventanas. No estoy muy seguro, respondió. Debimos ir al bosque, dijo Finral. Yami asintió. Deberían saberlo. Si el chico realmente iba a entrar, como esperaba, entonces los demás deberían estar preparados. Hay un chico ahí fuera, de unos 15 o 16 años. No quiere hablar. Está delgado y débil. Le dije que entrara, pero algo anda muy mal, explicó Yami. ¿Mal? ¿Cuánto mal? Vanessa arqueó una ceja. Por una vez, estaba soñolienta. Hoy era uno de esos días en los que no tenía nada en casa y no quería comprar nada nuevo. Lo cual era raro. Tiene miedo de que lo toquen. Es obvio que huyó de algún lugar. Así que, si decide entrar, quiero que todos sean cuidadosos. No griten, no corran y no lo toquen. Te estoy mirando, Luke. El capitán entrecerró los ojos al ver al mago relámpago enloquecido. No se preocupe, capitán, tendremos cuidado, prometió Charmy. Bien. Si lo ves venir, empieza a preparar algunas cosas. Ha pasado por un momento muy duro. Necesitará comida, un baño y ropa nueva. Después, mételo en alguna de las camas libres, instruyó Yami. Los caballeros mágicos asintieron. Mientras Yami se iba a dormir, Charmy empezó a preparar la comida, mientras Magna preparaba un baño. La magia de fuego era la mejor para calentar el agua en poco tiempo. Vanessa empezó a confeccionar ropa con su magia. Aunque aún no sabía la talla del niño, tenía algunas pistas. El capitán había dicho que era un adolescente, pero delgado. Podría aprovechar eso. Así, al menos tendría algo que ponerse después del baño. Eran casi las 4 de la mañana cuando la mayoría ya se había acostado. Habían desistido de quedarse despiertos esperando a que llegara el niño. Era difícil mantenerse despiertos tanto tiempo. A ninguno le quedaban fuerzas para semejante acto. Vanessa también había pensado en irse a su cama. Podía imaginar que el niño ya se había escapado, buscando un lugar donde estar solo. Pero la persistente sensación no la abandonaba. Uno de ellos tenía que estar allí por si el niño decidía entrar. La lluvia había parado hacía unas 2 horas, pero el viento no amainaba. La bruja empezó a preocuparse. Si el niño seguía ahí fuera en medio de la tormenta, se enfermaría. Pero no se atrevió a salir a buscarlo. El capitán ya me había dicho que el niño era tímido ante el contacto físico. Salir y obligarlo a entrar no serviría de nada. Cerró los ojos y dejó caer la cabeza en el sofá. Estaba demasiado cansada para seguir. Justo cuando su mente estaba a punto de apagarse por completo, oyó el crujido de la puerta al abrirse. La vieja madera protestó. Vanessa echó un vistazo rápido y vio a un niño que observaba el interior con cautela. Parecía inseguro de si debía entrar o salir corriendo. La bruja sonrió, incorporándose. El ruido que hizo al moverse hizo que el niño la mirara alarmado. «Oye», sonrió y se puso de pie. Se aferraba a la puerta con fuerza, con las rodillas temblorosas. Vanessa frunció el ceño. Yami tenía razón. El chico era demasiado delgado y bastante bajo. Eso no se lo esperaba. Pero definitivamente era un adolescente. Su cabello rubio ceniza estaba casi seco, solo un poco húmedo.
La ropa vieja casi se le caía del cuerpo por lo grande que parecía en comparación con él. La imagen no cuadraba. ¿Por qué no entras? Sonrió, extendiéndole una mano para que la tomara. Yami tenía razón. El chico se apartó un poco con solo que ella le extendiera la mano. Si había recibido más maltrato que el físico, aún no lo había decidido. Pero su reacción demostraba claramente que lo habían lastimado más de una vez. Aún así, Vanessa esperó pacientemente a que le tomara la mano. Si no quería, no habría problema. Pero la bruja veía que estaba débil, cansado y exhausto en muchos sentidos. Por ahora, ella lo cuidaría. Finalmente, y con mucha vacilación, el chico le tomó la mano y soltó la puerta. Vanessa sonrió y lo condujo hasta el sofá. No le importaba que ese trasto viejo se mojara. De todas formas, todos habían debatido si comprar uno nuevo. El adolescente se sentó allí, observando cada uno de sus movimientos. Después de tomar un poco de la sopa que Charmy había preparado, decidió sentarse un poco más lejos de él de lo que le hubiera gustado. El espacio personal lo era todo en ese momento. Donde quiera que hubiera huido, o de quien fuera, había sido malo. Y por mucho tiempo, además. Eres un poco más pequeño de lo que esperaba, dijo la bruja con cierta diversión. En serio, el niño era más pequeño que ella. Bueno, llevaba tacones, pero aún así. Si de verdad tenía 15 años, como había supuesto el capitán, entonces era pequeño para su edad. El otro no respondió. Tampoco tocó la comida. Simplemente se quedó sentado, mirando a su alrededor de vez en cuando. Como si esperara algo. Vanessa frunció el ceño. Todo en aquella escena estaba mal. La forma en que se sentaba allí era perfecta, aunque tenía la vista fija en su regazo la mayor parte del tiempo. No hablaba, no se movía y estaba más que delgado. ¿Quién era? ¿Y de dónde había salido de repente? Vanessa decidió que lo averiguaría. Esa sopa es para ti, ¿sabes? Dijo ella, esperando que eso le ayudara a entender. Tras una mirada insegura, el adolescente agarró el tazón y empezó a comer despacio. Sonrió. Era un comienzo. La sopa no era suficiente para que recuperara el peso normal, pero estaba segura de que el niño no había comido en días. Y empezar con algo ligero era mejor que darle a su estómago algo realmente difícil en lo que trabajar. Me llamo Vanessa. ¿Y tú? El adolescente se quedó paralizado y Vanessa volvió a fruncir el ceño. Una pregunta así no debería hacerle reaccionar mal. Un nombre no era algo que te metiera en problemas. No pasa nada, dijo la bruja con una sonrisa forzada. Solo quiero conocerte. No puedo llamarte niño todo el tiempo, ¿sabes? Y justo entonces Vanessa notó las miradas que él le lanzaba. Esa mirada insegura, como si esperara que lo golpeara si decía algo malo, no, si es que hablaba. La bruja respiró hondo y se recostó en la silla. Mal, esto era realmente malo. Peor aún de lo que había pensado. Y el capitán Yami había tenido razón una vez más. Puede que no lo parezca, por cómo siempre actúa como si le importara un bledo, pero le importa. Miró más de cerca que todos los demás. Todos los miembros de los toros negros habían sido menospreciados. Hasta que Yami los observó con más atención. Y fue por eso que todos sobrevivieron. Que ahora eran felices. Les dio un hogar, una familia. ¿Y cómo le han correspondido? Este niño nunca había experimentado bondad cuando Vanessa estaba tan segura de que se la merecía. Esta vez, ella lo haría mejor. No sé qué te pasó, pero sé que no te lo merecías. Quiero ayudarte, todos queremos. No espero que confíes en mí, eso hay que ganárselo. Pero te prometo que no te haré daño, dijo con firmeza. El adolescente volvió a dejar el cuenco vacío sobre la mesa y respiró hondo. Hasta. Su voz era áspera, notó. Como si no la usara a menudo, y hubiera pasado mucho tiempo desde la última vez que habló correctamente. Se dio cuenta de que solo le había dicho su nombre de pila. Había varias razones para ello. Una sería que aún no confiaba lo suficiente en ella. Lo cual estaba bien, después de todo, se habían conocido hacía apenas unos minutos. Otra sería que no lo recordaba o no tenía uno. Ambas serían una mala señal. No recordar su nombre completo nunca era bueno. Era señal de que no lo había usado mucho en su vida. Vanessa negó con la cabeza. Estaba pensando demasiado otra vez. Bueno, voy a despertar a Magna. Tiene magia de fuego. Le pediré que caliente el agua de nuevo. Me parece que hace tiempo que no te das un buen baño, dijo sonriendo. La bruja no esperó su reacción. Ni siquiera esperaba que reaccionara. Subiendo las escaleras y recorriendo el pasillo, llamó a la puerta del mago de fuego. No tardó mucho en abrir la puerta.
Vanessa vio que tenía ojeras. Ah, parecía que no había dormido bien. Oye, entró, susurró, esperando no despertar a los demás. Vanessa supuso que ninguno de ellos dormía profundamente, sabiendo lo que iba a pasar esa noche, y sin embargo, sin saber casi nada. Magna despertó después de hablar. Él apenas se había cambiado de ropa. Solo se había quitado la bata y la chaqueta, y solo llevaba una camisa. ¿Qué tan mal?, susurró mientras regresaban a la sala principal. Vanessa se mordió el labio y tiró de Magna hacia el pasillo antes de que hasta pudiera verlas. Mucho, susurró. Al principio se negó a hablar. Me miró raro. No sé qué pasó exactamente, pero ha sufrido abusos. Durante mucho tiempo. Y de más de una manera, explicó en un susurro. Magna la miró con incredulidad antes de asomarse por la esquina. Vio al otro sentado en el sofá, mirando a su alrededor de vez en cuando. Su mirada nerviosa seguía intacta. ¿Su nombre?, preguntó el mago de fuego. Asta, respondió Vanessa. Es lo único que ha dicho hasta ahora. Quizás hable un poco más contigo. Magna asintió. Lo intentará. Respirando hondo, bajaron las escaleras. De inmediato, sus ojos verdes se fijaron en él, aunque solo fuera por un segundo. Inmediatamente después, el adolescente volvió a mirarlo a su regazo. Asta. Él es Magna. Te ayudará con el baño, ¿de acuerdo? La bruja sonrió con dulzura. El adolescente solo asintió y se puso de pie. Vanessa notó que volvía a sostener el libro. Solo lo había dejado un momento, mientras comía. Inmediatamente después, lo volvió a apoyar contra su pecho. Toma, Vanessa le entregó a Magna la ropa nueva que había confeccionado. Se la habría dado a Asta, pero dudaba que él la aceptara en lugar del libro que sostenía. El rubio siguió a Magna en silencio hasta el baño. De vez en cuando miraba a su alrededor y observaba su entorno. Una vez dentro, Magna colocó la ropa sobre una de las encimeras. Solo tardó unos instantes en recalentar el agua. Todavía estaba limpia, así que no había necesidad de deshacerse de ella todavía. De acuerdo, dijo el mago de fuego, sonriendo, girándose para encarar al otro adolescente. Extendió la mano. Dame el libro y métete en la bañera. En cambio, el rubio solo apretó el libro contra su pecho, negándose a soltarlo. Los pies descalzos se enfriaban en el suelo de piedra, pero se negó a soltar el libro. Le había salvado la vida. ¿Pasa algo? Lo recuperarás, te lo prometo, dijo Magna en voz baja. Sin embargo, se arrepintió al ver que el otro se estremecía ligeramente. Suspiró. Mira, niño, no te puedes bañar con eso. Se mojará y se deshará, explicó. El rubio negó con la cabeza con violencia, negándose a soltarlo. No le importaba. Estar sucio no importaba. Porque mientras se aferrara a su libro, estaría bien. Lo había sacado de allí. Sin él, no le cabía duda, todo volvería a ser como antes. Él no quería eso. Nunca volvería a ser como antes. Como había sido durante los últimos años. Nunca más. Oye, le toqué el hombro y se quedó paralizado. Era diferente a lo que estaba acostumbrado. No sé qué pasó, y solo puedo suponer lo grave que fue, pero aquí nadie quiere hacerte daño. Somos caballeros mágicos, ¿sabes? Nuestro trabajo es ayudar y proteger a los demás. Solo tienes que confiar en nosotros. El mago de fuego tocó el libro con cuidado. No hubo reacción. Por una vez, fue una suerte. Lenta y cuidadosamente, Magna arrancó el libro de las manos del adolescente. Una rápida mirada confirmó su primera suposición. Era un grimorío. Con razón el otro se negaba a soltarlo. Magna decidió dejarlo pasar por ahora. Demorarlo demasiado y examinarlo con demasiado cuidado solo alertaría al otro de nuevo. Probablemente saldría corriendo. En cambio, lo dejó junto a la ropa en el mostrador. ¿Ves? Todo está bien. ¿Necesitas ayuda o prefieres que te deje sola mientras te bañas? Observó a Asta, que miraba el agua con incertidumbre y luego lo volvió a mirar. Magna ni siquiera entendía por qué no hablaba. Vanessa lo había convencido para que pudiera hablar. Con un simple movimiento de cabeza, el adolescente comenzó a desvestirse. Y Magna, sinceramente, se preguntó cómo era capaz de mantenerse en pie. Podía ver casi cada hueso de su cuerpo. Se veían claramente las costillas, y la clavícula tampoco estaba oculta. Su peso estaba muy por debajo de lo normal. Le habría gustado darle una paliza a quienes habían tratado así a Asta. Pero eso ya había pasado. Magna recogió la ropa hecha jirones. ¿Le tienes algún apego?, preguntó. El adolescente lo miró confundido, con la cabeza inclinada hacia un lado.
¿Quieres quedártelos? Magna lo intentó de nuevo. Otra mirada insegura. ¿No lo sabes? El mago de fuego levantó una ceja. Esta vez, el rubio negó con la cabeza. De verdad que no. Ni siquiera recordaba la última vez que se había puesto otra cosa. Bueno, como están bastante viejos y rotos en varios sitios, me desharé de ellos más tarde, si te parece bien. Magna observó al adolescente pensándolo. No había forma de que arriesgara ese momento de paz. Un paso en falso y ninguno de ellos volvería a verlo. Finalmente, Asta asintió, señal de que estaba bien deshacerse de ellos. Magna se apoyó en la pared, observando con calma al otro. Ya eran casi las 5 de la mañana. Estaba agotado, y Asta debía estarlo también, pero dormiría más tarde. De ninguna manera iba a dejar al chico solo. Finalmente, la rubia salió del baño. Sin la suciedad, Magna pudo ver que Asta estaba pálido. Probablemente no había visto mucho el sol. Tan pronto como se puso el nuevo conjunto de ropa, que le quedaba mucho mejor, el grimorío volvió a estar contra su pecho. Magna estaba un poco confundido. Sin duda era un grimorío, pero no sentía ninguna magia emanando de él. Qué extraño. Quizás estaba demasiado débil para sentirlo bien ahora. Lo comprobaría en otra ocasión, cuando el adolescente estuviera mejor. Aquí tienes, Magna abrió la puerta de una de las muchas habitaciones vacías. Tu lugar para esta noche. Mañana ya veremos. No te preocupes por eso por ahora. ¿Crees que podrás encontrar el camino de vuelta a la entrada? El adolescente asintió antes de entrar. Le dedicó a Magna una sonrisa de agradecimiento antes de sentarse en la cama. El mago de fuego suspiró antes de cerrar la puerta y regresar a su habitación. Asta se sentó en silencio en la cama un momento, recorriendo con los dedos los bordes de su grimorío. Sabía lo que era. Y había esperado tanto para conseguirlo. Para escapar por fin. 10 años había esperado el momento en que finalmente podría salir. Incluso cuando parecía no desarrollar magia, no se dio por vencido en su empeño por conseguir un grimorío. En escapar. Deseó haber podido escapar antes, pero fue en vano. No lo había intentado solo una vez, sino cada vez. Con un suspiro, se dejó caer de espaldas. La cama era cómoda. Mucho mejor que en la que había estado durmiendo los últimos años. A veces incluso en el suelo, o al aire libre. El frío ya no le afectaba. Al menos no mucho. Los recuerdos del pasado eran borrosos, pero recordaba a alguien. Alguien cercano. El adolescente se había negado a desprenderse de ese recuerdo. No recordaba el nombre del otro, solo sus ojos dorados, pero eso no importaba. Había alguien a quien había conocido, y eso era todo lo que necesitaba a veces. Quizás ahora mejore. Para cuando Asta bajó a la sala principal, eran casi las 3. Había dormido mucho, más que nunca. Pero cuando nadie te echa de la cama cuando llegas tarde, eso es lo que haces. Yami estaba sentado en el sofá, leyendo el periódico y fumando. Levantó la vista al notar la nueva presencia. Ah, ya te tocó. ¡Qué bien! El rubio sonrió nervioso. Se quedó a unos metros de distancia, una distancia prudencial para él, con el grimorío de nuevo en las manos. No sabía qué hacer. Le pusieron un plato de comida en las manos, obligándolo a colocarse el grimorío bajo el brazo. Yami dejó el periódico sobre la mesa. ¿Listos para hablar?, preguntó. Asta iba a responder, pero enseguida volvió a callarse. Era una prueba. Le habían dicho una y otra vez: no hables hasta que tengas la orden directa. Con palabras como contéstame. De forma poco amistosa. Así que, en lugar de eso, se comió la comida que le dieron. El capitán arqueó una ceja. Sé que puedes hablar. Vanessa dijo que te llamabas Asta, ¿verdad? El adolescente asintió. Yami exhaló una bocanada de humo. Bien. Finral. Gritó, un poco más bajo de lo habitual. Sí, capitán. El portal. Finral asintió y abrió un portal. Asta observaba con los ojos muy abiertos. No sabía mucho de magia, pero sabía que la magia espacial era poco común. Este Finral debía ser de la realeza, supuso. ¿Debería hacer algo entonces? Aún no había recibido ninguna orden. Vamos, dijo Yami. Asta estaba a punto de seguirlo, dejando el plato sobre la mesa. Supuso que eso era lo que quería el capitán. Pero una voz femenina lo detuvo. ¡Hey! El adolescente se giró y vio a una chica de su edad. Llevaba el pelo plateado recogido en coletas. Sus ojos violetas lo observaron. Suspiró. Escuché lo que pasó y creo que sé por qué no habla. Al menos no como tú le hablas, dijo, con una mano en la cadera.
Ah, ¿sí? ¿Por qué? Preguntó Vanessa. Hasta la conocía. Era amable. Pero quizá hablar había sido un error. Conocía las reglas para alguien como él. Sabía perfectamente que no había recibido una orden directa. Su error. La chica de cabello plateado suspiró con tristeza. Sus ojos reflejaban cierta preocupación. Lo que voy a hacer no está destinado a ser así, recuérdenlo todos. Solo quiero comprobar mi teoría, dijo, con la voz ya cargada de arrepentimiento. Hasta no sabía por qué. Ella estaba de pie frente a él, con el pecho inflado y la barbilla en alto. Ah, él sabía quién era. Sabía exactamente cómo hacerle hablar. Quiero que me respondas con claridad. ¿Cuántos años tienes? Preguntó. Su voz era severa. Y era una orden. Era de la realeza, sin duda. No había forma de que él pudiera negarse. 15, dijo inmediatamente. Ella asintió y, sin dudarlo, le arrancó el grimorío de las manos. Se quedó sin aliento y se quedó paralizado. No era el grimorío. No. El grimorío. Es tuyo, ¿verdad? ¿Con esto escapaste de tu amo? Responde. Casi gritó. Sí, oh Dios, ahí estaba otra vez. Las órdenes debían obedecerse. Nada de mentiras. Mentir significaba castigo. No responder significaba castigo. Bien, suspiró, devolviéndole el grimorío. Con él, hasta sintió que podía respirar de nuevo. Lo siento, dijo con una sonrisa triste. Era la única manera de comprobar mi teoría. Él no entendió lo que ella quiso decir. ¿Noelle? ¿Qué fue todo eso? Creí que te habías deshecho de tu actitud. Finral la miró con extrañeza. Es un esclavo. Le enseñaron a no hablar a menos que se lo ordenaran, dijo con franqueza. Hasta se encogió un poco. Era cierto, pero no le gustaba la palabra. Pero los esclavos son ilegales en el trébol, quiso decir Magna. En efecto. Lo que deja dos posibilidades. Noelle levantó un dedo. Primero, alguien aquí tiene esclavos ilegalmente. Levantó un segundo dedo. Segundo, no es de Clover. No, no lo era. Era de otro reino. Había huido durante días solo para escapar de ellos. De esas 3 personas que lo torturaron durante años. Vale, pero no quiero que hable así. ¿No hay otra manera? Preguntó Vanessa. Sí, asintió Noelle. Se giró hacia la adolescente rubia, enderezándose de nuevo. Se aclaró la garganta. Hasta dime, ¿tu amo era de la realeza o de la nobleza? Hasta lo pensó. Bueno, más o menos. Pero no realmente. Gobernaban el reino, pero no eran los herederos. Ninguno de ellos pertenecía a la realeza por sangre, que él supiera. Así que negó con la cabeza. Entonces yo, Noelle Silva, miembro de la familia real, te libero de tu vida de esclavitud. Eres libre de hablar y hacer lo que quieras, dijo sonriendo. El adolescente la miró con los ojos abiertos. De ninguna manera. Simplemente le había concedido la libertad. No era su ama, pero tenía un rango superior. Tenía derecho a hacerlo. Sin importar de dónde viniera. Porque esa era la regla en todos los reinos. Si tu amo no pertenecía a la realeza ni a la nobleza, alguien de mayor rango podía concederte la libertad. No podían hacer nada al respecto. Podría haber llorado. Habían pasado 10 años desde que quiso escuchar esas palabras por primera vez. Gracias, susurró. Su sonrisa se ensanchó. Espera, ¿eso es todo? ¿Solo le dices que se vaya y ya está? Preguntó Magna con incredulidad. Sí, asintió Noelle. Cualquier miembro de una familia con un rango superior al del amo puede liberar al esclavo. Sin importar de dónde venga, explicó. Entonces, ¿hablarás con nosotros ahora? Preguntó Yami. Lo intentaré. No estoy acostumbrado. Hasta sonrió levemente. El capitán asintió. Fue un comienzo. Bueno, entonces vámonos, dijo. ¿A dónde vamos? Preguntó Finral. La capital. Consíguele al niño ropa y zapatos adecuados. No puedo dejar que ande así para siempre. Hasta se miró. La ropa que Vanessa le había dado era bonita, pero Yami tenía razón. Tenía que cambiarse de vez en cuando. Y solo llevaba pantuflas. Eso no serviría. Entonces voy contigo, dijo Noelle. ¿Por qué? Preguntó Finral. Porque soy asquerosamente rica y los hombres no tienen ningún sentido de la moda, dijo mientras movía su cabello y caminaba a través del portal. Finral rió torpemente y lo siguió poco después. Yami simplemente se encogió de hombros y le indicó a Asta que lo siguiera. Y así lo hizo. El pueblo estaba lleno y bullicioso.
Hacía mucho que no estaba rodeado de tanta gente, pero lo logró. Ir de compras fue divertido, la verdad. Noelle tenía un gran sentido de la moda. Yami simplemente se quedó ahí parado mientras Finral coqueteaba con chicas. Fue muy bueno que ella viniera. Incluso consiguió un cinturón con una bolsa para guardar su grimorío. Al parecer, así es como se suponía que debías llevarlos. Al salir de la última tienda, con las manos cargadas de bolsas, sus ojos verdes se encontraron con los de un dorado derretido. Conocía esos ojos. Nunca los olvidaría. Hasta... Capítulo 2. Hasta... Recordaba. Bueno, más o menos. Lo que recordaba eran esos ojos dorados. Los había visto antes. Hacía mucho tiempo. Hasta estaba a punto de soltar todas las bolsas que llevaba. Probablemente también habría soltado el grimorío si no hubiera estado en la cartera de su cinturón. Antes de que pudiera pensarlo, se vio obligado a soltarlos mientras el otro lo abrazaba. Todo su cuerpo se paralizó. Ser tocado sin lastimarse era nuevo, diferente. No estaba seguro de si le gustaba. El abrazo era fuerte, como si el otro tuviera miedo de soltarse. Una mano apretaba con fuerza la espalda de su camisa. El cuerpo de Asta reaccionó primero. El miedo lo dominó y lo empujó con fuerza. El adolescente intentó controlar su respiración, concentrándose en los ojos dorados y tratando de recordar. El rostro al que pertenecían esos ojos dorados no le resultaba muy familiar. Pero supuso que, si esos eran los ojos que recordaba, el resto del recuerdo también regresaría. Con el tiempo. ¿Asta? ¿Lo conoces?, preguntó Vanessa a su lado. Lo hizo. Asta estaba seguro de ello. Pero no podía recordarlo. Habían pasado 10 años. Él tenía 5. El adolescente dudaba que alguien recordara todo desde los 5 años. Había sido el año en que entraron en su vida por primera vez. El otro chico se acercó. Sus ojos reflejaban incredulidad y esperanza. Incredulidad ante lo que veía. Esperanza, porque no quería equivocarse. Pero al oír la pregunta, pareció confundido. ¿Me conoces? ¿Asta, no te acuerdas?, preguntó. El tono de su voz era casi desesperado. El rubio estaba casi seguro de conocer al otro. ¿Por qué iba a saber su nombre si no? Era imposible que lo supiera. Y, sin embargo, lo sabía. Yuno. Se acercó otro hombre, seguido por una chica de pelo vermellón. Se subió las gafas. ¿Pasa algo? Yuno. Asta inclinó la cabeza. De alguna manera, ese nombre le sonaba familiar. Lo había oído antes. No le cabía duda. Sin embargo, no lo recordaba en absoluto, salvo por sus ojos. Eran de un color tan único que debía ser la misma persona. Y con ese nombre que despertó algo en sus ojos. Escuchen, Noelle se acercó a los tres, mirando al tipo llamado Yuno directamente a los ojos. No sé quién se creen, pero este chico ya ha pasado por bastantes problemas. Tú, del amanecer dorado, no tienes por qué meterte aquí, siseó. Siguió un breve silencio, pues nadie se atrevía a hablar. ¿Amanecer dorado? Nunca lo había oído. ¿Eran de la realeza? ¿Nobleza? Asta negó con la cabeza. Ya no tenía por qué pensar así. Yuno entrecerró los ojos al oír a Noelle. No pareció apreciar su tono. Ni su actitud. Pero mantuvo la calma. Más o menos. Tengo todo el derecho, susurró. Llevo más de 10 años buscando a mi hermano. Hermano. Prácticamente gritaron todos. Asta se estremeció levemente mientras todos lo miraban, esperando que lo confirmara. Pero no pudo. No lo recordaba. ¿Cómo podía confirmar algo que no sabía? Pero la reacción de ese tipo le indicó que era cierto. Tenía que serlo. Yuno, nunca nos dijiste que tenías un hermano, dijo la chica de cabello vermellón que estaba a su lado. Sí. Creí que te criaron en una iglesia, dijo el hombre de gafas. Lo era, asintió Yuno. Ambos lo éramos. Hasta que un día Asta simplemente desapareció. El rubio intentó recordar. Habían pasado 10 años desde que conoció a los 3 hermanos. No recordaba mucho del tiempo anterior. Le dijeron que alguien lo había vendido a los 3. Asta nunca se atrevió a preguntar por qué. Quizás deberíamos volver a casa y hablar en paz, sugirió Finral, abriendo ya un portal. No veo sentido en ir contigo. Los del amanecer dorado tenemos cosas más importantes que hacer, dijo el hombre de gafas. Haz lo que quieras, Klaus. Voy con ellos, declaró Yuno. Pero Yuno. Una rápida mirada lo aclaró todo. El hombre, aparentemente llamado Klaus, resopló y se dispuso a marcharse.
Miró a la chica de pelo vermellón, esperando que lo siguiera. Lo siento, Klaus, sonrió. Pero tiene algunas heridas que me gustaría revisar. Un suspiro. Bien, pero no esperes que se lo explique al capitán, Mimosa, y se fue. Hasta recogió las bolsas que había dejado caer, al menos eso quería. La chica, Mimosa, le quitó rápidamente algunas de las manos, y Juno tomó el resto. El adolescente las miró confundido. Estaba acostumbrado a levantar mucho, sobre todo cosas pesadas. Claro, era delgado, lo que a veces lo dificultaba, pero podía con ello. Y los demás ya llevaban mucho peso también. Ahora él era el único que no llevaba nada. Normalmente, era al revés. Pero claro, eso era cuando él estaba con ellos. Lo siento, dijo Mimosa. No pareces estar en las mejores condiciones para cargar con tanto peso. Juno, por otro lado, no dijo nada. Simplemente pasó junto a todos y atravesó el portal. Al otro lado, de vuelta en la casa, todos dejaron las bolsas a un lado. No les importaban mucho por ahora. Parecía que había mucho que explicar. Pero no era hasta quien tenía las respuestas. Solo las preguntas. Me gustaría revisar tus heridas, si te parece bien, Mimosa le sonrió alegremente. Hasta la miró parpadeando. ¿Revisarle las heridas? ¿Era necesario? Normalmente, esperaba a que sanaran. A veces le ponían vendajes, pero nada más. Había oído hablar de la magia curativa, pero nunca lo habían curado. Con cierta vacilación, el adolescente se levantó la camisa, permitiéndole a la chica observar bien sus heridas. La mayoría estaban cicatrizadas o curadas, pero aún quedaban algunos moretones. Aún no eran tan viejos. La oyó jadear al observar más de cerca. Después, su rostro se enderezó y sacó su grimorío. El brillo ligeramente verde que emanaba de su hechizo era bastante relajante. Después de solo 2 minutos, hasta ya se sentía mejor que en años. Había olvidado lo que era estar completamente libre de dolor. Finalmente, todos se reunieron alrededor de la gran mesa. Hasta se sentó en el sofá, y Juno insistió en sentarse con él. Aunque no lo dijera en voz alta, las miradas lo dicen todo. El adolescente no sabía cómo se sentía al estar tan cerca del otro. Ninguno de ellos le había hecho daño aún, pero en realidad no esperaba que lo hicieran. Ya no. Bueno, dijo Yanni, encendiendo un nuevo cigarrillo, creo que es hora de que nos digas cómo conoces al chico. Como dije, somos hermanos. Al menos siempre lo creímos. Ambos llegamos a la misma iglesia al mismo día. Definitivamente teníamos la misma edad, así que papá creyó que lo éramos. Pero nunca tuvimos confirmación, dijo Juno. ¿Y dijiste que desapareció? Preguntó Noelle, cruzándose de brazos. Sí, asintió. El rubio no recordaba eso. No recordaba ninguna iglesia, ni a ningún padre, ni siquiera a Juno. Y, sin embargo, sabía con certeza que era la verdad. Quizás lo recordaría con el tiempo. Fue hace unos 10 años. Estábamos jugando en el bosque detrás de la iglesia. No recuerdo haberme aclarado, pero en algún momento hasta simplemente desapareció, explicó el adolescente. Vanessa tarareó, cruzándose de brazos, pensativa. El hecho de que sepas su nombre demuestra que dices la verdad. Lo he estado buscando desde entonces. La mayoría de la gente de la aldea se rindió después de 1 año. Es una de las razones por las que me uní a los caballeros mágicos, dijo Juno. Oh. Yami le levantó una ceja. Pensé que viajando por el reino y buscando en otros lugares durante las misiones, finalmente lo encontraría. Y lo hice. El adolescente miró al rubio. El propio hasta no sabía qué pensar de esto. ¿Por qué? No me habrías encontrado, dijo en silencio. Pero lo tengo, replicó el otro. Sí, pero, suspiró hasta. Esto era difícil de explicar. Difícil de hablar. Todo era pura coincidencia. Había estado allí porque había encontrado este escondite. Y lo había encontrado porque huyó, durante días. Y huyó porque había conseguido su grimorío. Sin eso, seguiría allí. Y no le cabía duda de que los 3 ya sabían que se había ido. Había pasado más de 1 semana. Si lo buscaban o no les importaba, hasta no lo sabía. No quería saberlo. Porque si lo buscaban, al final lo encontrarían y lo obligarían a regresar. Incluso si Noelle le hubiera concedido la libertad. No les importaría. Nunca les importó. Esta vez lo habían dejado escapar. Estaban allí. Pero sabía que esperarían su regreso. Porque, al parecer, tenía algo que necesitaban. Pero si se enteraban de que había abandonado el reino, el adolescente no lo sabía. No estaba aquí, dijo finalmente hasta. ¿Qué quieres decir? Preguntó Juno.
Así es, dijo Vanessa de repente. Los esclavos no son legales en Clover. Así que, si eras uno, significa que ni siquiera estabas en Clover. Los dos pares de ojos lo miraron de inmediato. Ahí estaba de nuevo. Esa palabra que odiaba. Esa palabra que quería borrar de su mente. Decidió ignorar la mirada por ahora. No lo era, confirmó. Hablar. Eso era normal. Poder hablar cuando quisiera. Sin nadie que le diera permiso. Algo que normalmente no obtenía. Había permanecido en silencio la mayor parte de su vida. Solo susurraba para sí mismo cuando estaba seguro de estar solo. Cuando nadie podía castigarlo por ello. Solo para no tener que escuchar el silencio. No lo entiendo. Si te criaste con Juno, ¿cómo es que acabaste en otro reino? Preguntó Mimosa. Omitió lo de la esclava. No lo recuerdo, dijo Asta encogiéndose de hombros. ¿Y dónde estabas entonces? Preguntó Juno, apretando los puños. No le gustaba nada. Obtuvo la explicación que llevaba años buscando. Con razón nadie la encontraba. Estaba en otro reino. Juno recordaba muy bien ese día. Salió del bosque y llamó a gritos a su padre. Gritó y lloró porque no encontraba a Asta por ningún lado. Buscándolo durante horas, días, meses. Ya nadie creía en encontrarlo. La verdad es que no lo sé. Se negaron a decírmelo. Pero siempre llevaban algo con un símbolo. Parecía un corazón al revés, explicó Asta, intentando dibujar el símbolo en el aire. Ese es el reino de las espadas, dijo Yanni. Si estuviste allí, no me sorprende que te trataran así. Por lo que me han dicho, el clima no es lo único frío allí, dijo Noelle. La frontera del reino de la espada no está tan lejos de Age, murmuró Juno. No podía creerlo. Había estado más cerca de lo que creía. Si tan solo hubiera podido buscar más allá del límite de su bosque. Si lo hubieran dejado. Si tan solo lo hubiera hecho. Pero sus posibilidades habrían sido escasas. ¿Qué se suponía que debía hacer? Eran 5, y ni siquiera sabían usar la magia correctamente. Lo cual le recordó algo al mago del viento. Había visto el grimorio que Asta llevaba, pero no sentía ninguna magia emanando de él. Extraño. El pasado ya no importa, dijo Mimosa con una sonrisa, intentando animar el ambiente. Lo único importante es que lograste escapar, ¿verdad? Asta asintió. Pero era importante. Era para él y siempre lo sería. Sabía que algún día los volvería a ver. Podría ser en una semana, tal vez en un mes. No se dieron por vencidos. Pero él les devolvería el favor. Ahora que por fin podía contraatacar, se vengaría. Pero primero tenía que fortalecerse. No estaba en condiciones de luchar. El adolescente lo sabía. Las comidas constantes que recibía ahora le ayudarían con eso. Eso, y el entrenamiento. Lo haría más fuerte. Todavía me preocupa lo delgado que estás, dijo Juno a su lado, sacándolo de sus pensamientos. Trabajaremos en eso, dijo Finral. ¿Eh? ¿Eso significaba que se quedaría con ellos? ¿Que no tendría que irse a buscar algo por su cuenta? Bien, asintió Yami. El niño se queda con nosotros. A esos zoquetes les vendrá bien asumir algo de responsabilidad, bromeó. De verdad, Yami no recordaba un solo día en que este escuadrón de maníacos no rompiera algo. Y si Asta se sentía a salvo con ellos, la gente normal lo tendría aún más fácil. Si insistes, murmuró Juno. Espero que lo cuides bien, pensó. La próxima vez que venga no quiero ver eso. Le dio un codazo a Asta en una costilla. El adolescente gritó levemente al sentir el contacto. Sabía muy bien que su peso no era saludable. Sin embargo, no entendía cómo al otro le importaba tanto. Claro, crecieron juntos, por un tiempo. Pero habían pasado 10 años. El rubio estaba sinceramente sorprendido de que Juno todavía se preocupara. De que incluso lo recordara cuando Asta no podía. Pero se sentía bien saber que a la gente le importaba. Que la persona que poseía los ojos dorados, que recordaba con tanta claridad aún se preocupaba. Que era importante. Una pequeña sonrisa se dibujó al darse cuenta. El adolescente asintió con entusiasmo. Lo haría. Estaría mejor antes de que el otro lo supiera. Bien, respondió Juno, levantándose y sonriendo. Te visitaré una vez a la semana para asegurarme de que estés bien. El mago del viento dudó antes de abrazarlo de nuevo. Esta vez, Asta sabía qué esperar. Esta vez no lo apartó. Seguía siendo extraño, y sintió que se tensaba un momento antes de relajarse, pero sin duda podría acostumbrarse. Esa noche, Asta no tuvo problemas para conciliar el sueño. Pero su sueño no fue muy tranquilo.
Corría por los pasillos, con el grimorio aferrado en las manos. Se sentía fatal. Mucha gente había sufrido por su culpa, pero era el precio que tenía que pagar por la libertad. Y esa gente se lo merecía. Habían tratado a todos con tanta falta de respeto y les habían hecho daño. Sin embargo, odiaba la idea de que alguien sufriera por su culpa. Asta no había tenido la intención de hacerlo. En cuanto el grimorio apareció ante él, todo simplemente sucedió. Ninguno de ellos pudo usar su magia en cuanto el grimorio cayó en sus manos. Ni siquiera había hecho nada. No a propósito. Pero sintió una explosión de energía que emanaba de sí mismo, golpeando a todos a su alrededor. Y en cuanto lo hizo, ya no pudieron usar magia. Asta no tenía explicación. Simplemente corrió por su vida porque sabía que esta acción significaba un castigo. El adolescente se metió entre las grietas de dos paredes. Era lo suficientemente delgado como para caber. Y estaba lo suficientemente oscuro como para darle la oportunidad de no ser visto por ninguno de ellos. «Oh, Asta, ¿dónde estás?», gritó una voz por los pasillos. El adolescente contuvo la respiración, esperando que estuviera lejos. Más lejos de lo que parecía, al menos. ¿A qué distancia estaría si él la oía? Pero no iba a responderle. Aunque ella lo reformulara como una orden. Con que uno de ellos estuviera cerca le bastaba. Si los demás también se acercaban, no habría forma de que pudiera escapar. Era la primera vez en su vida que se alegraba de no tener magia. Si la tuviera, no tendrían problema en encontrarlo. Por otra parte, también podría saber dónde estaban. Aún así, lo prefería así. Estaban en la habitación cuando ocurrió. La poderosa ola, fuera lo que fuese, los había impactado a los tres lo suficiente como para que él pudiera adelantarse. «Sal, chico. Sabes que no tiene sentido correr. Al final te encontraremos». Era otra persona. Alguien a quien tuvo el disgusto de conocer. Uno de sus hermanos. Sin embargo, no se movió. «¿En serio, qué crees que ganarás? ¿Escapando?», dijo una tercera voz. Estaba más cerca que las otras dos. Demasiado cerca. Lo encontraría enseguida, pero no tenía otra opción. Si se acercaban, tenía que alejarse ya. Respirando hondo, Asta salió de la grieta en la pared. Silencioso y lento, procurando no ser oído. Y entonces corrió tan rápido como pudo. El adolescente conocía el castillo como la palma de su mano. Sabía exactamente dónde estaba y cómo salir sin ser visto. Al menos eso creía. Al doblar la última esquina, con la gran puerta principal ya a la vista, fue derribado al suelo. Su rostro presionado contra la fría piedra del suelo, siendo el grimorio lo único que estaba entre su estómago y el suelo. «Asta, ¿a dónde vas? Todavía tenemos mucho tiempo para jugar», gritó Vanica emocionada. No quería. Solo quería salir. La puerta estaba justo ahí, tan cerca, y sin embargo, no tenía posibilidad de alcanzarla. «¿Necesitamos jugar a otro juego? ¿Ya no es emocionante?», preguntó. El cuerpo del adolescente reaccionó por sí solo. Otra ola de energía lanzó a la mujer que estaba encima de él contra la pared de al lado. Asta se levantó rápidamente antes de que algo pasara. Y notó algo. Algo extraño. Su brazo derecho estaba negro. Totalmente negro. Podía ver las líneas en su piel que subían por su cuello, pero no sabía dónde terminaban. Supuso que estaban en algún lugar de su rostro. Y entonces los otros dos aparecieron por la esquina. El rubio podría haber aprovechado la confusión que compartían los hermanos para escapar. Pero algo lo retuvo un instante más. «¿Ah, sí?», Dante sonrió con sadismo. «¿Quién lo hubiera pensado? Eres igual que nosotros». «Parece que hemos cometido un error fatal, hermano», le dijo Zenón a su hermano, quien se limitó a tararear. Asta no entendía nada. ¿Qué error? ¿Mantenerlo con vida? No era como ellos, para nada. No disfrutaba lastimando a otros, obligándolos a hacer lo que él decía. Matando. «Dante», gritó Vanica. «No puedo usar mi magia», se quejó. Eso sorprendió al adolescente. Lo había vuelto a hacer. Era su magia. Haciendo que otros perdieran la capacidad de usar su propia magia. Aunque solo fuera por un tiempo. Ahora solo tenía que aprender a controlarlo. Y lo que significaba el brazo negro. Sobre todo porque era solo el derecho. Quizás era parte de la magia. «Yo tampoco», dijo Zenón, aunque su voz denotaba desenterramiento. No le importó en absoluto. Sin embargo, Dante parecía muy interesado en eso. «Bueno, me parece que hemos perdido esta batalla.
No hay forma de detener al chico. Ahora mismo no, dijo. Y hasta olvidó todo pensamiento lógico y salió corriendo. Salió corriendo por aquella puerta y se adentró en el frío invierno. Nevaba, siempre parecía estar nevando. Pero no pensó en eso. Simplemente corrió. Corrió durante días sin saber a dónde iba. Con el tiempo, la mancha negra de su brazo desapareció. Estaba cansado. Se encontró en el borde de un bosque. Hasta ya gritaba cuando se dio cuenta de que estaba despierto. Que solo era un sueño, no, un recuerdo. La puerta se abrió de golpe y casi todos los miembros del escuadrón entraron corriendo. El adolescente intentaba calmar su respiración. Estaba bien, estaba bien. Era solo un recuerdo. De esos que no le gustaba recordar. No fue uno de los realmente malos, pero aún así odiaba ese día. El primero que lo tocó fue empujado. Hasta ni siquiera pensó con claridad en ese momento. Fue puro instinto. Como si aún estuviera soñando, reviviendo ese recuerdo, y siendo sujetado por uno de ellos. El adolescente se pegó a la pared de piedra. Hacía frío. Odiaba el frío, pero ahora mismo se sentía bien contra su piel caliente, aliviando el calor. Oye, unos ojos morados lo miraron con preocupación. Finral. Así que, en efecto, solo fue un sueño. El caballero mágico mayor estaba arrodillado frente a él, sin saber si debía extender la mano o no. Le tomó 10 minutos calmarse lo suficiente como para que su respiración volviera a la normalidad. Durante ese tiempo, se estremecía cada vez que uno de ellos se acercaba un solo paso. Aunque no se sintió mejor. No, le hizo preguntarse qué significaban realmente las palabras de Dante. ¿Qué error cometieron? ¿A qué se refería cuando dijo que Asta era igual que ellos? No sabía nada que tuvieran en común. Y Asta, desde luego, no quería descubrirlo. No pasa nada. Solo fue un sueño, Finral intentó tranquilizarlo. De verdad que sí. Pero Asta negó con la cabeza. No era solo un sueño. Sino una promesa de lo que vendría en el futuro. El rubio sabía muy bien que la probabilidad de reencontrarse con ellos era alta. Muy alta. Y era en ese momento que ya tendría que saber a qué se refería Dante. Memoria, corrigió el adolescente. Los demás guardaron silencio. Al menos por un momento. Era un silencio incómodo. Uno de esos en los que esperaba que alguien lo golpeara. Pero esta vez, no ocurriría tal cosa, lo sabía. ¿Quieres que nos quedemos un rato?, preguntó Vanessa. El rubio no sabía qué hora era. Pero sabía que era tarde, en plena noche. Se sentía bastante mal por haberlos despertado a todos por unanimidad. No quería mantenerlos despiertos más tiempo. No, Asta negó con la cabeza. Creo que estaré bien, intentó sonreír. Y aunque podía ver en sus ojos que ninguno lo creía, obedecieron, sabiendo que a veces era mejor escuchar y no hacer muchas preguntas. Poco después, Asta estaba de nuevo frente a la ventana, intentando calmar sus furiosos pensamientos. No le cabía duda de que había algo diferente en él. No solo el hecho de no tener magia, sino algo más complejo. A ninguno de los tres les había importado nunca si recibía un grimorío. Quizás porque siempre pensaron que de todas formas no lo conseguiría. Sin embargo, no había nadie en ningún reino que no lo consiguiera. Al menos era inaudito. Pero no podía ser eso. Había algo en él que les interesaba. Sobre todo a Dante. Su primera y única suposición fue que tenía algo que ver con que su piel se volviera negra. Aunque no había visto eso en ningún otro lugar. Si los hermanos podían hacer lo mismo, Asta no lo sabía. Pero algo que sí tenía claro era que tenía que hacerse más fuerte. Para poder controlar su magia. Ocurría de vez en cuando. Sobre todo cuando entraba en pánico y tenía miedo. Obtener el control sobre este tema sería una enorme ventaja. Su objetivo estaba claro, fortalecerse y entrenar. Y empezaría mañana. Capítulo 3. Durante las siguientes semanas, Asta notó que se sentía mejor. Más sano. Comía más y dormía lo suficiente por primera vez en su vida. Los demás miembros del equipo se aseguraron de ello. Todas las mañanas, al bajar, Charmy le ponía la comida delante en cuanto se sentaba. Los demás se unían a él, sin perderlo de vista hasta que terminaba de comer. A Asta le estaba empezando a gustar. Podría acostumbrarse. Que la gente se preocupara por él y lo tratara como a una persona normal. No, ella incluso le enseñaba a leer y escribir correctamente. Él sabía un poco. Pero ella lo ayudó a mejorar. Las pesadillas se desvanecieron en 2 semanas. Y tal como lo había prometido, Juno venía una vez por semana.
El sábado era su día preferido. Dijo que era el día más fácil para liberarse. A Asta no le importaba cuando viniera, siempre y cuando lo hiciera. Le reconfortaba un poco. Aunque aún no recordaba bien al otro. Se sentía bien. Estar cerca de Juno le parecía natural. Alrededor del mediodía, el mago del viento lo ayudaría a entrenar su propia magia. Aunque aún no entendía del todo qué era. O qué la hacía tan especial como para llamar la atención de Dante. Lo único que sabía era que podía hacer que toda la magia desapareciera al usarla. Otra ventaja era la espada gigante, que ni siquiera podía levantar. No de inmediato. Estaba demasiado delgado y, aunque estuviera acostumbrado a levantar cosas pesadas, esto era demasiado. Pero un día, al final, logró levantarlo. Del suelo, solo unos centímetros. Fue un comienzo. Asta estaba seguro de que llegaría el momento en que no tendría problemas para levantarlo. Estaba orgulloso de ello. Pero también le preocupaba. Cuanto más pasaba el tiempo, más pensaba en el día en que Dante y sus hermanos lo encontrarían. Y entonces Asta solo podía preguntarse qué sucedería. Si pudiera confiar un poco en las palabras de Dante, cosa que no hacía, el dolor no sería lo que le aguardaría. Un error, lo había llamado. Sus acciones. Era como ellos, dijo. El adolescente no lo entendía. La piel negra lo había marcado ese día. Nunca había visto eso en ninguno de ellos. Pero debía ser a lo que se refería. Asta no podía pensar en nada más. Aún no le había contado a nadie lo sucedido en los últimos 10 años, ni cómo escapó. Pero no quería, aunque sabía que tendría que hacerlo. El tiempo pasaba, y la vida también. Las oportunidades que tendría eran limitadas. Habían preguntado mucho sobre eso. Asta siempre se negaba a hablar de ello. Odiaba pensar en ello. Pero cada vez que entrenaba con Juno, sintiendo ese misterioso poder en su interior, casi latiendo con ganas de salir, su mente divagaba. Hasta ese momento, se había negado a permitir que su piel volviera a teñirse de negro. Pero quizá ya era hora. Porque era sábado y estaba afuera con Juno otra vez, intentando levantar la espada aún más alto. El contacto con ella intensificaba esa sensación. Sinceramente, solo estaba asustado. Asta no sabía qué era ni si era malo. Solo sabía que, si lo usaba así, podrían pasar cosas malas. Estaba seguro. Respiró hondo y dejó caer la espada en la hierba. Una parte se enterró en la tierra. ¿Qué pasa? Escuchó preguntar a Juno. Sé que puedes levantarlo más alto. ¿Te sientes bien? Asta casi apartó de un manotazo la mano que le tocaba la frente. Una pequeña parte de él aún no entendía cómo había tenido tanta suerte. No, es, la voz del adolescente se fue apagando. No sabía cómo explicarlo. ¿Me preguntaste cómo escapé? Sí. Supongo que fue por tu grimorío. Juno miró el libro que flotaba junto a su hermano. Asta asintió. Claro que podía contarle a Juno lo sucedido. Estaba seguro de que el otro no se enojaría con él. Pero el adolescente se preguntaba si lo creería. ¿Era importante? Al fin y al cabo, sería la verdad. No tienes que hablar de ello si no quieres. Lo sabes. Sí, asintió Asta, mirándolos por fin a los ojos. Pero creo que me sentiré mejor si lo hago. El mago del viento asintió, sentándose en la hierba junto al otro. Asta cerró su grimorío y la espada desapareció al instante. Se tumbó frente a él. Sin la espada y con el libro cerrado, este impulso se desvaneció casi por completo. Seguía ahí. Pero tampoco que Asta casi no lo notaba. Solo lo notaba porque sabía que estaba ahí. Cada vez que tocaba la espada, sentía como si agujas le pincharan la piel de una forma agradable. A veces le daba miedo. Solo salí porque me dejaron ir, dijo. ¿Por qué harían eso? No es que no me guste que te escapes, pero suena raro, dijo Juno. Asta asintió. Yo también lo pensé. Estuve cerca y todavía no lo entiendo del todo, pero dijeron que era como ellos y que no había forma de ganar debido a mi magia. Y entonces simplemente huí. No te pareces en nada a ellos. Dijo su hermano con fuerza. Asta se estremeció levemente. Aún era un poco sensible cuando la gente se ponía ruidosa o agresiva a su alrededor. Le llevaría mucho más tiempo que cualquier otra cosa deshacerse de ese hábito. No creo que se refirieran a mi personalidad, admitió el adolescente. ¿Y luego qué? Juno le levantó una ceja. Sí, ya no podía volver atrás. Lo había empezado y era hora de terminarlo. Huir de ese recuerdo sin explicación no lo llevaría a ninguna parte. No es que esperara que Juno tuviera una respuesta. ¿Cómo iba a saber algo de esto?
Pero contárselo a alguien y obtener una reacción positiva lo ayudaría. Al menos esperaba que la reacción fuera positiva. Obtener cualquier reacción, de hecho, lo ayudaría. Realmente no sé qué es esto, pero fue la razón. Abrió lentamente el grimorio de nuevo. No necesitaba la espada para permitirlo. Solo acentuaba el impulso, el deseo. Le ayudaba a liberarse. Sin embargo, prefería hacerlo sin la espada ahora mismo. Parecía menos amenazante. Asta respiró hondo, dejándose llevar por primera vez delante de alguien en semanas. Sus ojos siguieron la negrura que subía por su piel, llegando hasta el cuello, hasta que sus ojos ya no pudieron seguirla. Lo había hecho una vez en el baño. Quería verse así por completo. Aunque le diera un poco de miedo, necesitaba saber lo mal que estaba. Y el adolescente sabía muy bien que su ojo derecho también debía estar rojo. Al igual que parte de su cabello se volvería negro, algo parecido a un ala apareciendo en su espalda. Sin embargo, nunca la usó. En el instante en que se vio así en el espejo, gritó y dejó caer el grimorio. Y todo volvió a la normalidad. Pero nunca volvió a hacerlo. Hasta ahora. El adolescente dudó antes de mirar al otro. Al encontrarse con los ojos dorados que recordaba, hasta se sorprendió al ver exactamente esto, sorpresa. Yo no esperaba esto, dijo Yuno, incapaz de apartar la mirada de la piel negra que marcaba el costado derecho de su hermano. Lo siento, dijo Asta apresuradamente, listo para dejar que se desvaneciera de nuevo, pero una mano en su muñeca lo detuvo. Jadeó. No es tu culpa, dijo rápidamente el mago del viento. Pero creo que sé qué es esto, dijo. ¿En serio?, preguntó el rubio sin saber si debía emocionarse. Porque la expresión del otro no parecía nada feliz. Sí, hubo un incidente no hace mucho que me recuerda a esto, explicó Yuno. Asta frunció el ceño. Eso no sonaba nada bien. Incidente, una palabra que rara vez se usaba para describir un suceso positivo. Quizás no debería habérselo contado desde el principio. Escucha, Asta, los demás capitanes de los caballeros mágicos necesitan saber esto. Junto con el rey mago, dijo Yuno con firmeza. ¿Qué? Pánico, eso fue pánico. El adolescente dejó caer el grimorio al suelo. Las marcas negras desaparecieron. ¿Qué hizo? ¿Por qué Yuno diría algo así? No pretendía hacer nada malo. Y no lo haría. Podría reprimirlo, y lo haría. Ojalá eso significara que nadie volvería a experimentar con él. No podía volver a eso. Morris ya había sido bastante malo. Tenía tanta curiosidad por saber por qué no podía usar magia. Analizando su sangre, dejándole moretones y heridas. Hasta juró haberlo oído murmurar sobre cosas más siniestras una vez. Cosas en las que no quería pensar. El rubio sintió que su respiración se volvía irregular, pero no pudo evitar que el pánico absoluto le invadiera las entrañas. Debería haberse quedado callado. Mantener la boca cerrada. La única vez que confió en alguien, le dio una puñalada por la espalda de inmediato. Hasta estaba listo para saltar y huir cuando unos fuertes brazos lo rodearon por la cintura. Hasta, oye, tranquila. El adolescente no sabía cómo lo hizo, pero el simple sonido de esa voz fue suficiente para calmarlo. Su respiración se estabilizó, permitiendo que el aire volviera a entrar en sus pulmones. Sin embargo, Yuno seguía sin soltarse. Lo siento, le oyó decir Asta. No quería asustarte así. El rubio dejó caer la cabeza contra el pecho de su hermano. Escuchar el latido lo tranquilizó aún más. Tuvo el mismo efecto que escuchar la lluvia caer sobre los tejados, rebotar y golpear el suelo. Tranquilizante. Unos minutos después, el mago del viento se apartó. No lo decía en serio, ¿vale? Solo creo que necesitan saberlo. Pueden ayudar. Nadie está aquí para hacerte daño, ¿recuerdas? Claro, lo hizo. Hasta sí lo recordaba. Y hasta ahora, nadie había roto esa promesa. Yuno tenía razón. Los capitanes de los caballeros mágicos eran mayores, tenían más experiencia. Quizás sí sabían de qué se trataba. Quizás podrían ayudar. Pero este incidente aún lo preocupaba un poco. ¿De acuerdo?, preguntó Yuno, sujetando a Asta por los hombros. El adolescente asintió. De acuerdo. Estar sentado en una habitación con algunos de los magos más poderosos del reino lo ponía nervioso. Asta no sentía su maná, pero sabía muy bien que debían ser fuertes. De lo contrario, no estarían al mando. 9 escuadrones, 10 personas, sin contar a Yuno ni a él mismo. La 10ª persona debía ser el rey mago que Yuno había mencionado. Estaba sentado al otro lado de la gran mesa. Sonreía mientras hablaban.
Parecía simpático, pensó Asta. Pero Yuno, ¿estás seguro de esto? Preguntó el capitán con la máscara. Yuno asintió a su lado. No tengo ninguna duda. Pero me pregunto cómo el reino de la espada sabe esto. Asta solo había estado escuchando distraídamente la conversación. Estaba demasiado nervioso para concentrarse por completo. Había aceptado la reunión, pero eso no significaba que se sintiera mejor. Ni siquiera sabía lo que Yuno había estado diciendo durante los últimos 30 minutos y estaba justo a su lado. Era una de las condiciones de Asta también, solo iría si Yuno lo acompañaba. Aunque Asta ya conocía a todos en el equipo donde se alojaba, incluso al capitán, se sentía más cómodo con Yuno. Aunque no le sorprendió. Si esto es cierto, es muy preocupante, dijo la mujer rubia. Llevaba casco. Asta decidió aprender sus nombres más tarde. Aunque podía imaginarse el nombre del hombre de larga cabellera plateada. Se parecía a Noelle. Ella había mencionado que uno de sus hermanos era capitán. Me preocupa cuándo volverán esos cabrones a por el niño, dijo Yami, con otro cigarrillo en la boca. Asta juró que eso no era sano. ¿Por qué lo harían? Asta tampoco sabía su nombre. Pero parecía un poco loco. Cabello negro corto y actitud relajada. Yuno lo acaba de decir. Solo lo dejaron ir porque sabían que no ganarían. Me pregunto qué puede hacer realmente el chico. Sus ojos morados lo miraron con interés. El hombre tenía el pelo largo y pelirrojo. ¿Era eso algo común en Clover? Aún así, no siento ninguna magia emanando de él, dijo el hombre de cabello plateado, levantando la nariz. A Asta no le gustaba. Su mirada era fría. Se consideraba un ser superior. La magia no lo es todo, recuérdalo siempre, dijo el hombre al otro lado de la mesa, sin dejar de sonreír. Asta, ¿verdad? Preguntó. El adolescente asintió, sin saber qué decir. ¿Te importaría enseñárnoslo? Nos gustaría asegurarnos. Asta se mordió el labio. Estaba bien. No estaban allí para hacerle daño. Solo querían estar seguros, seguros de que lo que hacía era bueno o malo. Ni siquiera él lo sabía. Pero estaba dándole demasiadas vueltas a esto otra vez. Estaba bien. Dejando que su grimorío flotara frente a él, Asta lo soltó de nuevo. Se le hacía más fácil cuanto más lo hacía. Normalmente no quería usarlo. En cuestión de segundos, el lado derecho de su cuerpo se volvió negro y su ojo se tornó escarlata. Fascinante, dijo el hombre rubio. Asta no estaba seguro de si lo era. No dolía ni nada, pero eso tampoco significaba que fuera bueno. Realmente se parece a ese diablo, dijo Yami. Asta parpadeó. Diablo. ¿Qué demonio? Yo no soy. No lo eres, dijo la rubia. Pero Asta no estaba tan segura. Supongo que es un efecto secundario de tu magia. Una manifestación, por así decirlo, dijo el rubio con una sonrisa. Quizás. No es que Asta lo supiera. Pero ¿cómo sabían el aspecto de los demonios? ¿Cómo sabían siquiera de su existencia? El propio Asta había oído historias sobre demonios. ¿Cómo intentaban corromper las mentes de los humanos? Oh. Este debe ser el incidente del que Yuno había hablado. Se habían encontrado con un demonio. Y lo que hizo, Asta ni siquiera sabía cómo llamarlo, parecía similar. ¿De qué otra manera se les ocurriría esta idea? Pero el rubio no estaba seguro de si esto era bueno o malo para él. He oído un rumor, dijo la mujer rubia. Que la gente del reino de la espada comparte sus cuerpos con demonios. Pueden usar la magia de ese demonio, otorgándose 2 atributos mágicos. Sus ojos azules se posaron en el adolescente y Asta se quedó paralizado. Él no hizo eso. Él no hizo nada parecido. Hasta ahora ni siquiera había estado seguro de si los demonios eran reales. Y tampoco los había visto nunca hacer algo así. Ninguno tenía la piel negra ni los ojos rojos. Asta miró su grimorío. El resplandor rojo oscuro que emanaba siempre le parecía atractivo. Pero ahora se preguntaba si era solo una trampa. Una falsa sensación de seguridad que recibía. Aunque eso fuera cierto, empezó el hombre rubio. Seguro que lo parece, murmuró Yami. No significa que sea así. Después de todo, no han tratado bien a Asta. No lo harían si ese hubiera sido su plan, dijo sonriendo. Así era. Pero claro, Dante dijo que cometió un error. Se lo contó a sus hermanos. Y quizá simplemente no sabía qué podía hacer Asta. Después de todo, nunca había mostrado signos de magia. Y si no podía usar magia, ¿no se requeriría un tipo especial de demonio? El adolescente no entendía mucho de todo esto.
Si solo había sido suerte o coincidencia. Porque sabía muy bien que escapar habría sido imposible, de no ser por la piel negra que había recibido. ¿Debería preocuparse por eso? Quizás. ¿Qué hace exactamente tu magia? Preguntó el hombre de largo cabello plateado. Es como, la gente a mi alrededor no puede usar su propia magia cuando la uso. Y los hechizos que impactan la espada simplemente desaparecen. Hasta intentó explicarlo con todas sus fuerzas. Pero era difícil cuando ni siquiera sabías lo que hacías. ¿Qué espada? Preguntó el hombre pelirrojo. Como si fuera una señal, la gran espada salió del grimorío y se estrelló contra el suelo junto a él. Hasta ni siquiera se había levantado. Así que la espada usó el siguiente mejor lugar. Se formaron grietas en el suelo de mármol donde la espada se había estrellado. No eran profundas, solo lo suficiente para mantenerla en su lugar sin caerse. Murmuró. Y por alguna extraña razón que hasta no entendía en absoluto, el rey mago lo miraba con gran interés. Un interés que le hacía bien. Como si quisiera hacerle 1.000.000 de preguntas que hasta sabía que no podría responder. Como si brillaran estrellas en sus ojos. Todos gruñeron de fastidio al notarlo. Hasta no sabía si esto era bueno o malo. Otra vez no, Julius, por favor, suplicó el enmascarado. Ah, así que ese era su nombre. Pero William. ¿En serio hizo pucheros? Hasta ya casi no sabía en qué creer. Juno suspiró a su lado. Por ahora, Asta decidió que lo mejor era olvidarlo. Cerró el grimorío y lo colocó sobre la mesa frente a él. Casi se sintió avergonzado. Bueno, más o menos sí lo saben, admitió el adolescente. No tenía sentido andarse con rodeos. Ya lo descubrirían. ¿Qué quieres decir? Preguntó William. Si se llamaban por su nombre, podría empezar a enseñarles. Si no, preguntaría después. Dijo que había cometido un error. Creo que en ese momento sabían perfectamente lo que estaba pasando, dijo Asta. Habla claro, niño, dijo el loco. Jack. Siseó la mujer rubia. Vamos, Charlotte, no tenemos tiempo para que sea tímido. No entiendo lo que dice. Jack se encogió de hombros. Y tenía razón. Todos parecían muy conscientes de que los tres vendrían a buscarlo en algún momento. Pero yo sí, dijo Juno a su lado. Qué bien. Si Juno lo entendiera, no tendría que hablar más de esto. De todas formas, Asta prefería no hablar. Y a veces era más fácil escuchar a uno de los tuyos. Asta sabía que pertenecía allí, de verdad. Pero incluso después de unas semanas, seguía sintiéndose un poco nervioso con la gente. Si están compartiendo sus cuerpos con demonios, entonces usando un rey de la magia que hace que otros no puedan usar el suyo, ¿no necesitarías a alguien especial que lo acoja? Juno miró a su hermano a su lado. ¿Alguien sin ninguna magia? En efecto. Pero entonces habría recibido a este demonio antes. Si tan siquiera hubiera aceptado. No es que hasta hubiera tenido otra opción. No, solo podía hacerlo una vez que hubiera obtenido su grimorío. Los hermanos no sabían nada al respecto. Lo que significaba. Está dentro, susurró Asta. ¿Qué? Todos lo miraron. Ese demonio está dentro del grimorío, dijo. ¿Estás seguro? Preguntó Julio. El adolescente asintió. Es la única manera posible. No sabían de esto. Si lo hubieran sabido, habrían actuado antes. La primera vez que pude hacerlo fue cuando lo conseguí. Siempre lo he podido hacer desde entonces, pero es mucho más fácil cuando uso el grimorío, explicó. Yami tarareó pensativo. Me parece bien. Pero ¿cómo lo confirmamos? Hasta se encogió de hombros. Él mismo no lo sabía. ¿Podría hablar con ese demonio? ¿Respondería? ¿Quería algo? Se sabía que los demonios eran criaturas crueles. Solían odiar a los humanos. Existían excepciones, si pensaba en los hermanos. Debían de tener demonios. Hasta ya estaba casi seguro de ello. Creo que puedo responder a eso. Hasta se giró con los demás. En el alféizar de la ventana, lo vio. Una criatura de piel completamente negra, ojos rojos y cabello rubio, igual que él. Y cuernos. Como los que obtenía al usar la magia. ¿Era un demonio? Tenía las rodillas pegadas al pecho y parecía ligeramente divertido. ¿Quién eres? Preguntó Yami. Aunque, para sorpresa de Asta, no parecía preocupado en absoluto. Me llamo Nieve. Y sí, soy un demonio, solo para ahorrar tiempo. El demonio se encogió de hombros, sin moverse. ¿Y qué quieres aquí? Preguntó Juno a su lado. Parecía dispuesto a entrar en acción si era necesario. Aquí.
No mucho, volvió a encogerse de hombros. Aunque puedo ayudar, si quieres. ¿Cómo? Preguntó Asta. Ah, la pregunta correcta de la persona equivocada, rió Lieve. Asta frunció el ceño. No lo entendía en absoluto. ¿Por qué no era la persona adecuada para preguntarle? ¿Debería callarse? No, no podía ser. ¿Entonces estabas en el grimorío? Preguntó Juno, señalando débilmente el libro sobre la mesa. Sí, llevo un rato ahí dentro. Me escondí. Y casualmente, a esta rupia le tocó, dijo el diablo. ¿Por qué te escondías? ¿Y de quién? Preguntó Charlotte. Se había levantado igual que los demás, lista para luchar. Los malos, dijo Lieve simplemente. Podría entrar en más detalles, pero me llevaría tiempo. Y estoy seguro de que no te interesa. Soy yo, dijo el adolescente sin dudarlo. Podía imaginarse a dónde quería llegar. No me sorprende, suspiró Lieve. Bien, puedo acercarme sin preocuparme por si me disparan. Los capitanes se miraron antes de asentir. Lieve bajó de un salto, acercándose a la mesa. Y por un instante, Asta se preguntó si su acuerdo habría servido de algo. Si la magia realmente provenía de él, podría defenderse fácilmente. Lo primero que recuerdo es despertar en el castillo. Los hermanos me llevaron allí y buscaban un anfitrión adecuado. Nunca lo consiguieron, se encogió de hombros. ¿Por qué no me probaron? Preguntó Asta. No como si pudieran. Eso fue hace casi 20 años. Estuviste allí 10, dijo Lieve. El rubio asintió. Cierto. Si Lieve se escapó antes de que él llegara, no habría forma de que lo intentaran. En fin, no me gustó su plan. Así que salí y lo metí dentro del grimorío. Podría haber salido cuando quisiera, pero por una vez reinaba la paz, así que me quedé. Y entonces, el demonio miró al adolescente rubio. Y entonces sentí que llamaban al grimorío. Con él, yo también fui. Eras el único que encajaba. Lo siento, murmuró Asta. No, no, me parece genial. Fue como una salida gratis sin que nadie se diera cuenta. Claro, los hermanos lo saben. Probablemente sepan que fui yo a quien vieron, explicó Lieve. Oh, genial. Disculpe, empezó el hombre de pelo plateado. Hasta aún no había oído su nombre. Pero sigue hablando de los hermanos. ¿Quiénes son? Preguntó. Oh, esos serían Dante, Zenón y Vánica. Ellos gobiernan el reino, aunque no son de la realeza. Robaron el trono, pero esa es otra historia, quiso decir el diablo. Juno los miró. Así que son ellos los que... Sí, respondió Asta rápidamente, antes de que el otro pudiera terminar. No quería hablar de ello. Aunque tu control sobre mi magia es mejor de lo que pensaba. Ni siquiera necesitas la espada para hacerlo bien, dijo Lieve, examinando al adolescente más de cerca. Sí, quiero decir, simplemente se siente natural, se encogió de hombros. Esto demuestra lo compatibles que somos. El siguiente problema es que probablemente estén enojados. ¿Enojado? Preguntó William. Bueno, Asta se salió con la suya con el demonio más útil. Puedo deshacerme de cualquier magia a mi alrededor. Puede que no sea el más poderoso entre los demonios, pero imagina si tu enemigo tiene el poder de anular tu propia magia. Ganar podría ser bastante fácil, explicó Lieve. Tiene razón, dijo Yami. En efecto. Así que por eso pudo irse. Su control había sido tan bueno desde el primer día que no pudieron hacerle nada. Y aunque no había sido fuerte en ese momento, Asta siempre había sido rápido. Si hubieran intentado atraparlo, no lo habrían conseguido. Otra razón por la que intentaron encontrarme pareja, Lieve puso los ojos en blanco. ¿Tienes alguna sospecha de cuándo vendrán? Preguntó Julio. Ah, no. Pero a juzgar por el tiempo que ha pasado, no tardará mucho. Quizás una semana más. Tienen que averiguar dónde estamos antes de siquiera atacar. Están locos, pero no son tontos, dijo el diablo. ¿Y cuál es tu objetivo? Preguntó de repente el hombre pelirrojo. ¿Mío? La verdad es que no tengo ninguno. Lieve se encogió de hombros. ¿Cómo es eso? Preguntó Juno. Lieve observó atentamente al hermano de Asta. Ambos parecían desconfiados el uno del otro. El adolescente no estaba seguro de si esto era bueno o no. Lieve nunca se había dejado ver hasta ahora. Y no mostraba ningún signo de malicia. Eso le bastaba. Literalmente, ¿habría huido si hubiera querido algo con todas mis fuerzas? Solo quiero que me dejen en paz. No me importa toda esta mierda de dominar el mundo, dijo. Juno no dijo nada más después de eso. Pero tenía esa mirada de te vigilaré. ¿Alguna pregunta más?
Si no, me voy. Es tarde. Lieve señaló hacia la ventana. El sol se ponía, tiñendo el cielo de un color casi carmesí. Hasta solo entonces notó lo cansado que estaba. Irse a dormir sonaba bien ahora. Por supuesto. Gracias, Lieve, dijo Julius con una sonrisa. Lieve resopló antes de desaparecer. Al grimorío, supuso Asta. Después, regresaron a casa. Finral había estado esperando afuera todo este tiempo y el adolescente se preguntaba por qué. ¿Habría algún problema con que entrara a la reunión? No lo sabía. Cuando por fin llegaron a casa, Asta estaba a punto de meterse en la cama. No llegó muy lejos. Al abrir la puerta, el adolescente se quedó paralizado. Los miembros de los toros negros estaban casi inconscientes en el suelo. Vio que Luke seguía moviéndose, probablemente por pura locura. Los muebles estaban prácticamente destruidos, con piezas esparcidas por la habitación. Zenon y Vanica también estaban allí. Al volver a casa, Asta no esperaba que estuvieran allí. Lo encontraron. Lo encontraron. Asta, sonrió Dante con calma, pero el adolescente sabía que eso significaba problemas. ¿No creías que podrías esconderte de nosotros para siempre? Y Asta se olvidó de cómo respirar. Epílogo. Paralizado en el sitio e incapaz de moverse, Asta esperaba que algo sucediera. No sabía qué esperaba, ni si moriría en cuestión de minutos. Lo que sí sabía era que estaba más que asustado. Estaba aterrorizado. Porque después de tantas semanas, lo habían encontrado. No es que no supiera que lo harían, pero esperaba tener más tiempo. Sobre todo ahora que descubría lo importante que era para ellos. Lo útil que podía ser. Una mano alrededor de su cintura lo obligó a volver a la realidad. Era Juno, tenía que serlo. El cuerpo del adolescente reaccionó por sí solo. Se apoyó en el costado del otro mientras lo acercaban. Sus propios puños se apretaron contra la tela de la camisa del otro. Asta juró que sentía que sus nudillos se ponían blancos por la fuerza con la que agarraba la camisa. Si no, no sabía qué hacer ahora mismo. Debo agradecerte, dijo Dante. Lo has cuidado muy bien por nosotros. Pero ya es hora de que regrese a casa. ¿Qué? ¿Qué se suponía que significaba eso? ¿De verdad esperaba que regresara con ellos por voluntad propia? ¿O que lo hiciera? Asta decidió que prefería morir antes que regresar con ellos. No importaba que ahora lo trataran de forma diferente. Todo lo que hacían era para su propio beneficio. Nada de lo que hacían era bueno, ni para nadie más. Asta desconocía sus planes, pero estaba seguro de que no eran buenos. Nunca lo fueron. Detrás de él, Yami rió. ¿Creen, psicópatas, que voy a dejar que se vayan con él? Él pertenece a nosotros, dijo Zenon con calma. No lo hace. Dijo Juno con fuerza, apretando más su agarre alrededor de su cintura. El rubio lo habría mirado si no estuviera tan concentrado en la situación. Tenía demasiado miedo de que, si apartaba la mirada, al final se arrepentiría. ¿Qué sabes tú al respecto, tarareó Dante. Todo, susurró Juno. Recuerdo ese día con claridad. Cómo hasta desapareció y nunca regresó. Hasta que apareció aquí. Bajo de peso, enfermo y asustado. Sí, ese había sido él. Miedo de hablar, miedo de confiar en nadie. Porque la gente miente, ¿y por qué iba a confiar en alguien a quien nunca había visto? Cuando su confianza lo había metido en problemas. Pero después de unos días de aprender que las personas podían ser diferentes, el adolescente empezó a sentirse diferente. Podía reír de nuevo, y ni siquiera recordaba la última vez que se había reído. Hasta no recordaba la última vez que se había sentido tan libre, y no quería volver jamás a ese lugar. ¿A dónde lo golpearían y lo usarían? Al lugar frío y oscuro que esta gente llamaba su hogar. En aquel entonces, les habría creído. Pero hasta ahora lo sabía mejor. Había encontrado su propio hogar, su verdadero hogar. Y estaba allí, con gente loca y el hermano que ni siquiera sabía que tenía. El que necesitaba. ¡Qué coincidencia! Cantó Vanica. ¿Hermana? Zenon le levantó una ceja. El adolescente rubio notó algo en sus ojos. Además de la locura habitual, vio reconocimiento. Pero no era para él. Se atrevió a mirar a su hermano. Ella lo reconoció. ¿Cómo era posible? Reconocería estos ojos en todas partes. ¿Tú no? Igualitos a los de Loice, gritó con alegría. ¿Eh? Sí, ahora que lo dices. Menuda coincidencia, tarareó Dante. Aunque el resto lo conseguí de Ciel. Hasta recordaba esos nombres. No podía ser. Durante años corrieron rumores por el castillo.
Le habían dicho que los hermanos habían traicionado y asesinado al rey y a la reina. Solo para tener el control del reino. El niño que se suponía que existía, su hijo, desapareció después de ese día. Algunos lo creían muerto, otros creían que estaba a salvo en algún lugar. Pero nadie tenía una respuesta concreta. Ni pruebas. El propio Asta quería creer que estaba vivo. Que un día, cuando los hermanos finalmente fueran derrotados, él sería quien cuidaría del reino. Una buena persona que realmente se preocupaba. Eso lo mejoraría todo. Pero nadie vino nunca. Ciel y Loice eran los nombres de la reina y el rey. Significaba eso. Pero era imposible. ¿Cómo podía ser posible que Yuno fuera su hijo mientras que él mismo fue secuestrado y abandonado en el palacio que los hermanos habían conquistado? Bueno, ¿vinieron aquí a charlar? Yami tiró el cigarrillo al suelo, haciéndose crujir el cuello. ¿A que les den una paliza? Sonrió. Dante soltó una risita divertida. No creo que puedan ganar esto. Aunque son más personas, con algunos inconscientes, todavía tenemos la ventaja. Algo le decía a Asta que Dante tenía razón y no la tenía. Tenían la ventaja y Asta sabía lo fuertes que eran los hermanos. Sin embargo, saber que también tenían demonios cambió la situación. Pero había algo más que no vieron venir. ¿Pensaron que sería fácil? Sí, ni hablar. ¿Apuestas, psicópata? Suerte, levántate. Gritó Yami. Antes de que ninguno de los hermanos reaccionara, Luke ya había subido y usado su magia de relámpago para lanzarse sobre ellos. Asta no supo cómo, pero en 2 segundos Luke logró derribarlos a todos. Al instante siguiente, se paró a pocos metros de él, sonriendo como el loco que era. Ya tardé bastante, capitán. Quedarme en tierra esperando es aburrido. Quiero luchar contra ellos. Gritó con entusiasmo. Asta aún no entendía cómo a Luke le gustaban tanto estas cosas. Luke era un maníaco, pero también un buen amigo. Aprendió a entender el momento oportuno. Cuando era el momento de luchar y proteger, y cuando debía mantener un perfil bajo. Ahora era el momento de luchar. Asta sabía que no tenía escapatoria. Los 3 hermanos se pusieron de pie rápidamente, y aunque Asta sabía muy bien lo enojado que debía estar Dante ahora, todavía tenía esa sonrisa tranquila. ¿De verdad crees que tienes una oportunidad? Dante sonrió. Probablemente, Yami se encogió de hombros. No, no soy tonta. Hay una razón por la que la gente no va a la pala. Tras él, Finral abrió un portal y todos los capitanes salieron. El rubio se sorprendió. No lo vio venir. Nadie les había dicho ni una palabra sobre su llegada a su escondite cuando hubiera problemas. Y aunque estaba contento por la ayuda, el adolescente se dio cuenta de que Noelle no estaba tan contenta de ver a su hermano. Y no podía culparla. Tal vez debería invitarlos a hablarlo. Podría preocuparse por eso más tarde. Sabíamos que no tardarías mucho en venir, dijo Nocel con calma. ¿Ah, sí? ¿Qué te hizo adivinar? Preguntó Zenón. Alguien nos lo dijo. Nunca ha habido un aliado en la historia que no haya sido útil de alguna manera. Fuego León le sonrió. Hasta no sabía si era el mejor momento para mencionar que básicamente había traicionado a los hermanos. Aunque nunca hubiera pertenecido allí. Pero no le cabía duda de que lo sabrían de todas formas. Aunque llegaste mucho antes de lo esperado, dijo Charlotte. Tenía el látigo listo a su lado. En cuestión de minutos se desataría el infierno y entonces sería una competencia de poder y habilidad. El propio Asta no podría competir a su nivel. Solo podía anular la magia. Al mirar atrás, el adolescente notó que ninguno lo miraba con enojo como esperaba. Vanica parecía feliz. Pero estaba aún más loca que sus hermanos. Eso significa que hablaste con él. Gritó emocionada. Hablaste con Lieve. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo estaba tan segura de que había hablado con Lieve? ¿De que no había sido solo Asta quien les había contado todo? No podía. Pero no le sorprendió en absoluto que estuvieran seguros de que era Lieve a quien Asta se había llevado. No se le ocurrió ningún otro demonio. Tampoco es que supiera mucho sobre ellos, de todas formas. Lo extraño. Es divertido. Dijo Vanica. Y muy servicial, dijo Dante. Su mirada se fijó en el adolescente. En buenas manos. Todo su cuerpo se tensó. Sus manos se aferraron al viejo cuero del grimorío. No podía pedirle ayuda a Lieve. Solo lo confirmaría. El mismo diablo lo había dicho. No quería volver a verlos. Ni tener que lidiar con ellos de ninguna manera. Hasta no podía hacerle eso.
No después de tanto tiempo intentando esconderse de ellos. El rubio conocía esa sensación. Esconderse y esperar no ser encontrado nunca más. Pero lo encontraron. Y no había vuelta atrás para ninguno de los dos. Niño. Asta miró al capitán. Yami era un maniático, igual que el escuadrón. Pero siempre protegía. Eres tú quien decide el futuro. Tu futuro. Puedes huir o luchar y vengarte. Esas son tus opciones. Tú eliges. Y tenía razón. Podía huir. Huir y esconderse hasta que sus hermanos murieran o ganaran y lo obligaran a regresar. Pero ya había corrido lo suficiente. Había aguantado todo lo que le lanzaron durante 10 años. Lo había aguantado con lágrimas, huesos rotos y mucho más. ¿Quién era él para negarles su única oportunidad de darles lo que merecían? Nunca volvería a haber una oportunidad como esta. Y era ahora o nunca. Con una respiración profunda, Asta dejó que la espada saliera flotando de su grimorío, aferrándola con fuerza. Estuvo a punto de invocar la magia de Lieves, pero no pudo. Todavía no. Esta es mi lucha también, dijo una voz a su lado. Junto a él, a su derecha, con Juno a su izquierda, apareció Lieve. Solo entonces Asta se dio cuenta de que, tal vez, Lieve era incluso más pequeño que él. Ya me he ocultado demasiado de ellos. No es que puedan ganar si no quiero, rió entre dientes. Eres bastante confiado para ser un demonio sin magia real, quiso decir Dante. ¿No había magia de verdad? ¿Acaso no sabía lo que Lieve podía hacer? ¿O de verdad creía que Lieve no podía hacerlo solo? El propio Asta aún no había descubierto dónde estaban los límites de la magia del demonio. ¿De verdad crees que saldrás vivo de esto si sigues adelante con esto? Preguntó Zenón. El adolescente se mordió el labio. Estaban peligrosamente tranquilos. Tan tranquilos que se preguntó si esto era real. Estaba acostumbrado a que los hermanos estuvieran tranquilos. Incluso si estaban furiosos. O, en el caso de Vanica, completamente locos. La cosa es Lieve sonaba casi aburrida y a Asta le alarmó que el tiempo para hablar casi hubiera terminado. Realmente no me importa. El viento lo azotó con fuerza y, antes de que el adolescente se diera cuenta, el caos era todo lo que quedaba a su alrededor. El diablo se abalanzó sobre Dante. La magia se extendía por todas partes. Pero sin Lieve, no podía hacer mucho. Claro, su espada causaría algún daño, pero Asta dudaba que fuera suficiente para acabar con alguno. Lo siguiente que supo fue que sus instintos se activaron al sentir un impacto. La gran espada salió del grimorío en cuestión de segundos, y el golpe del otro se detuvo en ese instante. Había cerrado los ojos por miedo, sin querer ver qué sucedería después. El adolescente sintió que sus brazos forcejeaban un poco contra su oponente, pero se atrevió a abrir los ojos. Se arrepintió. La rabia pura en los ojos normalmente tranquilos y misteriosos de Dante le dijo que la había cagado. ¿Te atreves a levantar tu arma contra mí?, gritó con furia. El agarre de Asta empezó a flaquear. Físicamente, ahora era más fuerte. Porque Dante solo confiaba en el poder de su magia. Nunca en nada más. Y gracias a su entrenamiento, Asta podía levantar la gran espada sin esfuerzo. Físicamente, tenía una gran ventaja. Mentalmente, sin embargo, estaba asustado. Porque ¿cuántos años había dedicado Dante a entrenarlo para que solo obedeciera y nada más? Una mirada a un lado y vio que Lieve lo observaba. Comprendió de inmediato y desapareció. Segundos después, Asta sintió la magia del demonio fluir con fuerza. Permitió que cubriera su cuerpo. Si Dante quería jugar así, podría contraatacar fácilmente. Ah, tenía razón. Ese demonio es compatible contigo, reflexionó. Asta decidió ignorar ese comentario. Él mismo lo sabía. No había razón para hablar de ello. Él y Lieve eran el uno para el otro en cuanto a magia. El adolescente no conocía a nadie más sin magia. Debería haber tenido más cuidado en aquel entonces, suspiró Dante. El rubio levantó una ceja. ¿Qué se suponía que significaba eso? Deberías habernos dejado a ambos en paz, espetó. Vaya, has ganado confianza. Admito que fue culpa mía. Me di cuenta pronto de que no tenías magia. Y debí haber actuado entonces. Si hubiera sabido dónde estaba ese demonio y que con el tiempo tú mismo entrarías en contacto con él, las cosas habrían sido diferentes, reflexionó. Mi utilidad para ti era lo único que te importaba. Si hubiera nacido con magia, ¿habrían sido diferentes las cosas? ¿Con otro demonio? En ese caso, me alegro de haber nacido sin magia, declaró el adolescente.
Bueno, si esa es tu decisión, el adolescente gritó al sentir que todo su cuerpo golpeaba el suelo, empujado hacia atrás. Por mucho que lo intentara, hasta no podía levantarse. Ni siquiera podía mover bien las extremidades. La espada se le escapó de las manos, y la antimagia de Lieve desapareció con ella. ¿Podría salir y neutralizarlo él solo? El adolescente no lo sabía. Solo se concentraba en Dante, de pie casi encima de él. Su piel se había vuelto negra, con extrañas marcas en el rostro, y sus ojos estaban rojos. Su demonio, comprendió hasta. A eso se refería entonces. A su propio demonio. Es una verdadera lástima, suspiró Dante, recuperando la calma. No creo poder obligarte a trabajar con nosotros. Asta intentó moverse de nuevo, pero fue en vano. Casi le dolía la fuerza de la gravedad que lo empujaba contra el suelo. Pero su espada estaba tan cerca, pero fuera de su alcance. Podía oír los hechizos que se lanzaban a su alrededor, pero no veía nada. Igual que los demás. Así que volvió a centrarse en Dante. No podía hacer nada más que esperar. La única persona capaz de ser el anfitrión del demonio antimagia. Pero ya no me sirves. El hombre mayor levantó su espada. ¿De dónde demonios la sacó? El adolescente gruñó mientras intentaba encontrar una salida. Pero sin la ayuda de los demás, no había nada. Ni siquiera lo oirían. Sinceramente, dudaba que lo hicieran. El aire a su alrededor prácticamente vibraba con la cantidad de explosiones mágicas. ¿Y ahora qué? ¿De verdad era esto? Lo arriesgó todo y huyó solo para terminar así. ¿Había encontrado a su hermano y hecho amigos, solo para que se lo arrebataran de nuevo? Sí, parece que sí. Dante levantó la espada en alto. ¿Y tus últimas palabras, muchacho? Mucho, en realidad. No es que tuviera tiempo para cada pequeña cosa que quería decirle a este hombre. Cuánto lo odiaba. Cuánto deseaba haberse escapado antes. Deseaba no haberlo conocido nunca. Pero se decidió por algo más sencillo. ¿Regla número 1 durante el combate? Preguntó con dificultad. ¿Eh? El hombre que estaba sobre él no tuvo tiempo de reaccionar adecuadamente antes de que una espada le atravesara el cuerpo. No el corazón, pero lo suficiente como para dejarlo caer al suelo, inconsciente. Mientras caía, Yami apareció ante su vista. Siempre cuida tu espalda, terminó, volviendo a guardar la katana ensangrentada en su soporte. El adolescente dejó escapar un suspiro tembloroso cuando la presión sobre su cuerpo finalmente desapareció. Notó que el color de la piel de Dante también había vuelto a la normalidad. Se incorporó lentamente, con las rodillas aún un poco flojas. Detrás de él, alguien lo sujetó por los codos para mantenerlo erguido. Juno notó. A estas alturas, reconocería esa sensación de calma en cualquier lugar. Dante. Gritó de repente Vanica, atrayendo su atención hacia ella. Cierto, esos dos seguían ahí. Aún tenían que lidiar con ellos. Magia del tiempo, cronoéstasis. ¿O no? Los tres hermanos quedaron atrapados en burbujas con una especie de cadenas alrededor. Ninguno se movió ni un ápice. Interesante, pensó el adolescente. Al darse la vuelta, hasta vio al rey mago no muy lejos de ellos. ¿Cuándo había llegado? El adolescente estaba seguro de que no había estado allí antes. Seguro que te tomaste tu tiempo, se quejó Yami. Ah, lo siento. Habría venido antes, pero hubo un retraso, dijo el rubio riendo. ¿Un retraso? ¿Qué clase de retraso? Yami le había pedido que viniera. ¿Cuándo? ¿Por qué no vino con los demás? Muchas preguntas sin respuesta. El adolescente no estaba de humor ahora mismo, ni tenía energía. Estaba muy cansado. Incluso cuando sus acciones no contaban realmente como pelea, era más la parte emocional la que lo agotaba. Verlos solos era demasiado. Quizás demasiado. Y no había dormido mucho la noche anterior. El miedo a lo que sucedería con los capitanes de los caballeros mágicos lo ponía demasiado nervioso. Incluso si su miedo resultó ser innecesario. ¿Y ahora qué? Seguía preguntando. Simplemente porque tenían que saberlo. Eso aliviaría su furia. ¿Ahora? Preguntó Julius, levantando una ceja. Bueno, no son de este reino, así que no podemos probarlos. Contactaremos a alguien del reino de la espada y les informaremos de lo sucedido. Luego, ya veremos, explicó. Genial, simplemente genial. Los hermanos dirigen ese lugar. Nadie se atrevería a decir qué estaba pasando allí. Quizás el propio Asta podría testificar. Si le creyeran. Pero por ahora, ya había tenido suficiente de todo el día. Podía ver la puesta de sol en el horizonte.
Se estaba haciendo tarde. Probablemente esa era otra razón por la que estaba tan cansado. No te preocupes, dijo Juno a su lado, sin soltarlo. Ya casi se había levantado solo. Asta estaba demasiado cansado para seguir de pie. Duerme un rato. Mañana podemos hablar de todo. Dormir. Dormir sonaba bien. Y tenía razón. No podían hacer nada más hoy. Estarían encerrados, y algunos magos se asegurarían de que Dante no muriera. Solo así escaparía de su juicio. El adolescente asintió, dejándose llevar y quedándose dormido en el proceso. Cuando Asta despertó, los pájaros cantaban afuera. Sintió que estaba acostado en su cama, en el escondite de los toros negros. Comprendió que ya debía ser la mañana siguiente. El adolescente se incorporó justo cuando se abrió la puerta de su habitación. Juno entró con una bandeja de desayuno. Pero solo para una persona, notó. Extraño. Cuando el otro levantó la vista y lo notó sentado, el mago del viento pareció sorprendido. ¿Estás despierto?, dijo con una sonrisa. Y pareces sorprendido. El rubio inclinó la cabeza hacia un lado. Sí, bueno, una pausa. Dormiste más de una noche. ¿Qué? ¿Por qué?, gritó. No lo sé, dijo Juno encogiéndose de hombros antes de dar un sorbo a su té. Pero estuviste fuera una semana. ¿Una semana? ¿Por qué tanto tiempo? Había planeado acostarse esa noche, no la semana siguiente. ¿Qué demonios? Supongo que estabas muy cansado por lo ocurrido ese día. Más de lo que pensábamos. De hecho, empezaba a preguntarme si despertarías, confesó el adolescente. Ah, no sabía qué responder. ¿Se había perdido el juicio? ¿Acaso los hermanos seguían en la gloria? Se atrevió a preguntar. ¿Qué pasa con Dante y sus hermanos? Siguen en prisión. Esperando su juicio. Hay otra cosa que quiero hablar contigo, parecía inseguro. Hasta aún no tenía tiempo para recordar todo el comportamiento de Juno, pero no solía actuar así. ¿Pasa algo?, preguntó. No diría que está mal, dijo Juno negando con la cabeza. ¿Recuerdas que dijiste que no eran los herederos del reino? ¿Lo hice? Hasta no recordaba haberle dicho eso. ¿O sí? Bueno, sin duda era la verdad. Sí, alguien apareció en la iglesia donde yo crecí. Dijo saber quién era el verdadero heredero, explicó el mago del viento. ¿Lo sabe? ¡Genial! Significa que por fin recibirán lo que merecen. Oí rumores durante años de que alguien sobrevivió. No sabía si eran ciertos. Hasta se encogió de hombros. ¿Sabes quién es? Son ciertas, y sí, lo sé. Fue algo inesperado. Juno hizo una pausa y hasta se preguntó si a su hermano no le había gustado la respuesta. Respiró hondo. Soy yo. Oh. ¿Qué? Chilló. ¿Por qué no lo haría? Sí, Juno volvió a sorber su té. No lo vi venir, confesó Asta. ¿Y ahora qué? Bueno, me dieron varias opciones. 1. Ir allí y gobernar el reino. 2. Quedarme y que alguien a quien yo elija se encargue de todo. Todavía lo estoy pensando, explicó. Asta respiró hondo. De acuerdo. Estaba bien. No le importaría que Juno se fuera. Siempre y cuando supiera que la gente de Spade conseguía a alguien mejor para liderarlos. Los hermanos nunca podrían volver a gobernarlos. Porque Juno se encargaría de eso. Asta sabía que lo haría. De cualquier manera, dicen que es mi decisión lo que pasa con los hermanos, dijo Juno. ¿Por qué? Algo sobre que están interfiriendo en mi reino, dice encogiéndose de hombros. Tiene sentido. Era suyo. Y Asta nunca pensó que las cosas podrían haber terminado mucho más diferentes. ¿Conocía a esa persona que vino a la iglesia? Quizás. Era posible que lo hubiera visto antes. Pero Asta no podía estar seguro antes de verlo. ¿Qué te gustaría que pasara con ellos?, preguntó de repente Juno, entregándole a su hermano el tazón con cereal. El adolescente lo tomó de inmediato. Al parecer, no había comido en una semana. Sinceramente, no lo sabía. ¿Muerte? Demasiado, aunque presentía que a Juno le parecería bien. ¿Cadena perpetua? Sí, mejor. ¿Exilio? Posiblemente. Arrojarlos a algún lugar sin sus grimoríos. Morirían en cuestión de semanas. Ninguna de sus magias fue creada para sobrevivir en el exterior. ¿Sería demasiado cruel? Quizás. Pero este tipo de tortura fue lo que le hicieron durante los últimos 10 años. No lo sé, murmuró, comiendo lentamente. No quiero parecer tan despiadado como ellos. Hasta, te hicieron cosas horribles durante los últimos 10 años.
No creo que se te ocurra nada más cruel que lo que te hicieron, insistió su hermano. Cierto. Nada que se le ocurriera en ese momento parecía peor. Quiero que paguen. Pero la muerte me parece un poco extrema, dijo encogiéndose de hombros. No, quiso decir Yuno. Han matado a suficientes personas como para compensarlo con sus propias muertes. Vaya, eso fue un poco siniestro. Pero cierto. Hasta había perdido la cuenta de cuántas personas se habían suicidado o en las que habían participado. Estoy con su majestad, canturreó Lieve, sentado encima de su cómoda. Claro que sí. Por una vez, puedes confiar en el diablo literal sobre tu hombro, sonrió Yuno. Lieve sonrió, mostrando sus afilados dientes. Todos sabemos que esos cabrones no merecen nada mejor. No es necesario tomar la decisión ahora. Igual que no decidiré si me quedo o no. Solo piénsalo. Cumpliré tus deseos. Y pensará en ello. Al final, el juicio se desarrolló con gran éxito. La sala estaba llena de gente. La mayoría eran caballeros mágicos y sus capitanes. Solo algunos se interesaron por el asunto. Asta había tomado una decisión. Y se la contó a su hermano. También tuvo que dar su testimonio. Debía contarles todo lo ocurrido durante los últimos 10 años de su estancia en el reino. No omitió ningún detalle, sabiendo que sería útil. Durante todo el proceso, los hermanos lo fulminaban con la mirada. Pero Asta sabía que estaba a salvo. Y entonces un tipo con la expresión más aburrida jamás vista habló. Creo que ya hemos escuchado suficiente. Como mi magia ha demostrado, el chico solo ha dicho la verdad. Dado que este no es tu reino, uno de los tuyos dictará el veredicto, dijo. El hombre volvió a bajar y Vanica empezó a reír. ¿Y ahora qué? ¿De verdad crees que una de estas miserables personas se atreverá a juzgarnos? ¿Estás loco?, rió. Sus hermanos parecían igualmente divertidos. Aunque todo se calmó rápidamente cuando Yuno apareció. Asta sintió que se le aceleraba el corazón. Lo sabían. Lo habían dicho ellos mismos. Sabían exactamente quién era Yuno y cuál sería su destino. Cierto, cualquier otro miembro de Spade los dejaría ir por puro miedo. Pero a Yuno le importaba un bledo. Sintió que Noelle le tomaba la mano para apoyarse. Intentaba calmarlo. Estaba bien. Todo estaba bien. Como el único que queda vivo de la familia real de espadas, está en mis manos proclamar un veredicto, dijo el mago del viento. Tal como dijo Damnatio, Asta dijo la verdad. Durante los últimos 15 años, ustedes tres han matado, robado y cometido atrocidades. Por lo tanto, los condeno a muerte. Lo dijo con fuerza. Firme y claro. Esa fue su decisión. Asta lo había deseado. Quizás fue el miedo lo que lo impulsó a desearlo. Miedo de que salieran y lo encontraran algún día, pero no le importaba. No importaba. Nadie lo culparía por esa decisión. Y nadie lo sabría jamás. La ira se apoderó de los hermanos cuando se los llevaron. Dante le gritaba que algún día se arrepentiría de esto. Que se escaparía y lo castigaría por esto. Eso nunca sucedería, se dijo el adolescente. Los presentes en la corte aplaudieron el veredicto, sabiendo que finalmente se les había hecho justicia. No fue en su reino donde ocurrió, pero tampoco querían que le sucediera a nadie fuera de Clover. Mañana a esta hora, estarían muertos. Pero Asta no los vería. Solo los capitanes y Damnatio guardaron silencio. Pero Asta sabía que pensaban lo mismo. Unas horas después, todos estaban sentados en el escondite de los toros negros. Todos estaban más que felices. Y Asta se encontró con alguien a quien no había visto en años. Padre. Hermana Lily, llamó Yuno a los dos. Ambos se acercaron. Asta no conocía a la mujer. Probablemente vino a la iglesia cuando él ya había desaparecido. Pero Asta reconoció al hombre mayor. Padre. Gritó emocionado, abrazando al hombre mayor. Aún no recordaba mucho de antes, sobre todo porque era demasiado pequeño, pero aún así reconoció al hombre mayor cuando lo vio. Eso le despertó la memoria. El hombre mayor le devolvió el abrazo, con lágrimas en los ojos. No puedo creer que hayas tenido razón todo este tiempo, le susurró a Yuno. No debería haberme rendido así. No le importaba. Asta no sabía cómo habría reaccionado en su lugar. Lo que importaba era que había vuelto. Era la primera vez que se alegraba de haber huido. Pero trajeron a alguien más que él conocía. Ralph. Llamó el rubio al pelirrojo. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Ralph cuando reconoció al otro. ¿Lo conoces?, preguntó Yuno. Sí. Ralph era parte de la rebelión. De vez en cuando se colaba por el castillo.
Nos traía comida a escondidas que robaba de la cocina, explicó Asta. En efecto. Vi lo mal que los trataban a todos. Pero en ese momento era lo único que podía hacer por ellos, dijo Ralph. Entonces, ¿tú eres el tipo que le contó a Juno sobre su herencia? Preguntó el adolescente. Sí, asintió el mago de fuego. Se giró hacia Juno. Bien, Majestad. ¿Cuándo partirá a buscar espada? Cierto. Juno tendría que irse. No había otra opción. Oh, no me iré, dijo. ¿Qué? Pero, tartamudeó Ralph. Asta también se sorprendió. Este es mi hogar, Ralph. No puedo irme así como así. Mi lugar está aquí, dijo el mago del viento. ¿Pero quién gobernará el reino? ¿No hay nadie más? Lo harás, Ralph. Tú y los demás. Sin los hermanos, confío en que podrás reconstruir la casa, dijo sonriendo. Ralph parecía completamente perdido. Esto no era lo que esperaba en absoluto. Tartamudeaba y se le trababan las palabras. Finalmente, sin embargo, captó la respuesta. Tardó más de 1 hora, y hasta ya no pudo contener la risa. Siempre puedes acudir a mí cuando haya problemas, recordó Juno. El mago de fuego sonrió y asintió. Sí, podían hacerlo solos. Si lo habían hecho antes con esas duras condiciones, ahora sería mucho más fácil. Más tarde, Asta y Juno se sentaron en el sofá. La gente seguía hablando, pero se estaban cansando. Entonces, ¿qué harás ahora? Preguntó Juno. Bueno, Lieve decidió quedarse conmigo. Creo que yo también me uniré a los caballeros mágicos, dijo Asta con una sonrisa radiante. Ah, ¿sí? ¿Quieres unirte a mi escuadrón? Sé que al Capitán Venganza no le importaría. Asta miró a su alrededor. Luke y Magna estaban peleando de nuevo. Vanessa había salido, después de haber bebido demasiado vino. Charmy comía, Gauche miraba la foto de su hermana. Gordon. Gray estaba escondido en un rincón. Finral y Noelle hablaban, ambos tan raros como siempre. Yami se reía de alguna tontería. Asta sonrió. No, creo que me quedaré aquí. Espero que les haya gustado la teoría. Recuerden que en mi Patreon subo contenido. Ya saben qué contenido subo en mi Patreon. Pero teniendo la membresía de mi Patreon, tienen historias exclusivas de ya saben qué. Les recomiendo, usen auriculares, no sean boludos.